Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a una entrevista aquí en Migrantes del Balón. Hoy, como estáis viendo, con Daniel Segovia. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, aquí encantado. Bueno, con una amplia trayectoria, no solo en el extranjero, que ahora lo vamos a charlar todo, también por el fútbol español. No sé si quieres contarnos, para empezar, un poco quién eres tú, cómo empezaste y cómo transcurrió todo hasta empezar a dedicarte al fútbol, que no sé si también era tu sueño de pequeño y en algún momento te llegaste a imaginar que podías vivir tanto de esta pasión, ¿no? Del fútbol. Sí, bueno, pues yo soy un chico de un barrio de San Blas, de Madrid, que empecé a jugar en el equipo de mi colegio, en el DOSA, de los Salesianos de Madrid, de García Noblejas. Y bueno, pues ahí empecé con 6 7 años, hasta que a los 9 me presenté a una escuela de fútbol, que es la AFE, que es lo que es actualmente hoy la Asociación de Futbolistas Españoles, que tiene, bueno, muchas escuelas por España. Tenía una en Madrid. Pasé las pruebas y bueno, estuve ahí 3 años hasta que a los 12 pues, me firma el Rayo Vallecano. Son varios, esto también lo cuento siempre de forma anecdótica con mi familia, porque eran varios equipos los que me querían, entre ellos el Real Madrid, y mi padre eligió el Rayo Vallecano, así que pues firmé en el Rayo Vallecano y ahí estuve desde los 13 hasta los 21, incluido todos los pasos por la cantera hasta el primer equipo, ¿no? Sí, sí, hostia, y esto lo has hablado con tu padre con el tiempo, o sea, te ha dicho los motivos por los que elige uno el Rayo por delante del Madrid, porque a priori, obviamente, bueno, a lo mejor tu padre es del Rayo de toda la vida, pero a priori es como... No, no, al final mi padre ha sido. Nosotros somos una familia humilde, siempre hemos sido, pues mi padre charcutero, mi madre ama de casa y pues obviamente mi padre no tenía ni las nociones ni la experiencia en el mundo del fútbol. Y bueno, pues al final se dejó llevar un poco pues por pues, opiniones de entrenadores de esa época que yo tenía. No, pues es que en el Madrid más difícil jugar, hay Ya. mucho, como decían, muchos enchufes en esa época, va a chupar mucho banquillo y por eso pues decidimos ir al Rayo. Y casualmente mi primer año en el Rayo chupé más banquillo que... O sea, fue increíble aún así. Llegué allí y chupé mucho banquillo. Sí, es verdad que los siguientes años ya no, pero el primero de cadetes, era cadete, mi último año de cadete, chupé mucho banquillo. Y a lo que me preguntabas antes de si había soñado o si siempre quise ser futbolista, sí, desde pequeño. O sea, me acuerdo cuando te hacían las típicas preguntas los profesores en el colegio, ¿qué queréis ser de mayor? Yo lo tenía muy claro, futbolista. Lo que me ha gustado siempre, ha sido mi pasión. Creo que habrá muchos jugadores y mucha gente que le guste el fútbol, pero como a mí, lo siento, pero no sé, muy pocas debe haber, porque a día de hoy me sigue encantando, me sigue poniendo los pelos de punta cuando salto a un campo de fútbol. No hay cosa que más me llene en esta vida. Sí, sí, sí. No, no, lo muestra, ¿no? El hecho de estar jugando en segunda red con 39 años dice mucho de yo esté donde esté, siendo la situación, si puedo jugar al fútbol, hasta, porque claro, Sí. muchas veces se dice, ¿no? Yo quiero dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí, muchas cosas por las que uno acaba colgando la pota. No sé tu idea cuál es, ya casi a punto de cumplir los 40 años, que bueno, está ahí Modric, ¿no? Está gente todavía Sí, con, es con que esa edad. quedamos pocos. Cristiano, Modric, yo. Sí. Sí, no, pues al final yo lo que hago, ya cuando empecé a cumplir, sobre todo cuando nos vinimos para Madrid, no era fijarme una meta de edad, sino decir, voy a ir año a año y oye, y como tú dices, si el fútbol me deja, pues ya lo dejo. Pero bueno, no sé por qué, bueno, sí lo sé. Los últimos años he ido haciendo goles y claro, me ha impedido colgar las botas porque cada año que ha pasado me ha ido saliendo mejor. El año pasado, con 39, ascendí a primera red con la gimnástica segoviana y claro, llega este verano y dices, ¿qué hago este verano? Me voy a retirar habiendo ascendido, habiendo jugando todo, habiendo sido parte importante del equipo. Digo, es imposible, me tengo que seguir porque me encuentro bien y porque los números al final están ahí. Entonces bueno, eh, es lo que me hace al final no
tener objetivos, sino vivir el temporada a temporada. Sí, 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 genial, genial. Bueno, vamos a hablar de tu etapa afuera, porque la primera experiencia en el extranjero llega en un año en el que quizá no estaba tan de moda como ahora, ¿no? Ahora sí que nos encontramos muchos futbolistas en el extranjero, de hecho es la temática de este proyecto, pero era año 2005 y tú dejas el Rayo Vallecano y te vas al Olympique de Marsella. ¿Cómo recuerdas aquel paso? Bueno, lo recuerdo, pues me acuerdo que estaba lleno de emoción y de súper excitado porque era una a ver, yo veía al Olympique de Marsella y jugaba con él en el Pro Evolution Soccer, que por aquel entonces pues estaba de moda en la consola y tal, y alucinaba por los jugadores que tenía, porque estaba Ribéry, estaba Barthez, se acababa de ir Drogba, bueno, estaba Drogba, que era un delantero que a mí me alucinaba porque me encantaba. Entonces, pues esto surge y yo pues nada, ni me lo pienso. Yo digo, yo quiero vivir de esto y me da igual donde sea, el país que me tenga que ir, yo quiero ser futbolista y claro, era un salto muy importante porque yo venía de segunda B, que era la tercera categoría del fútbol español, y era dar el salto a primera división. Entonces, pues ya te digo, no me lo pensé, mis padres me apoyaron y hice las maletas y fui para allá. Encima también había un español allí jugando y digo, oye, pues mira, todavía mejor porque siempre es bueno y bonito que haya otro compatriota en el mismo equipo, ¿no? Y entonces, pues allí que me fui. Y bueno, pues la pretemporada fue muy bien, todo fue genial hasta que bueno, pues llegó el último día de fichajes y me quedé sin ficha. No llegó mi transfer. Todo esto, claro, hablamos del 2005 que como te decía fuera de cámaras, no existía el WhatsApp, no existía internet en los teléfonos, el internet, pues eso, los locutorios, poco más. La comunicación era muy pobre en esa época, hace 20 años ya casi, y bueno, pues ya te digo, me quedé fuera de plazo sin ficha, sin el transfer, y me tuve que quedar allí, pues, entrenando sin poder competir, hasta que el Rayo se enteró de esta situación y hizo que volviese para allá, porque yo estaba cedido con una opción de compra del Olympique de Marsella de 1 millón de euros y obviamente no la pudieron ejercer porque no me llegó el transfer y me quedé sin ficha y me tuve que volver a Vallecas. Ya. Lo Eso que fue tú mi decías que eran otros tiempos. Hoy en día, claro, te hace una oferta a cualquier equipo y a través de Instagram puedes contactar con jugadores que han estado allí o ver la plantilla, ver los últimos resultados del equipo. Claro, no es un equipo súper desconocido, es el Olympique de Marsella, campeón de Europa, pero el proceso ese de me llega una oferta, intento saber, contactar con gente de allí, cómo fue todo eso, supongo que con la nada. familia, tiempo de decisiones, tal. Pues eso fue fiarme de la persona de mi representante que me llevaba en ese momento y pues ojear un poco internet y poco más. Es que no me dio tiempo a más porque fue casi de un día para otro. O sea, yo estaba o sea, me llamaron un día, te quiero el Olympique de Marsella, tenemos que ir a Vallecas a las oficinas a firmar el contrato de cesión. Me presenté allí en Vallecas con mi padre, mi representante, lo firmé y a los 2 días estaba volando ya para Marsella y ahí me estaban esperando para darme mi habitación porque vivía en el centro de formación y con los demás compañeros del filial y los que éramos de fuera. Y nada, y pues lo que tú dices, con muy poca información porque no existía, todo esto no estaba tan avanzado como ahora, no existía ni Bisoccer, ni creo que ni Transfermarkt existía por aquel entonces. O sea, era todo más nivel prensa escrita que por internet. Entonces, nada, yo tenía, me acuerdo que tengo el recorte de periódico de las donde salía la plantilla detallada, los nuevos fichajes, que ahí salía yo, y poco más, no sabía nada más, porque tampoco en francés no sabía hablar, no. Entonces me metía en las páginas de Francia, pero claro, como se mete en chino. Así Ya, que ya, eso ya, fue ya. toda la información que tenía. Y claro, llegar allí y encontrarte, pues tú has dicho antes, jugadores como Ribery, Barthez, no sé cómo fue esa experiencia de entrenar con ellos, de verte ese salto, ¿no? Lo has dicho tú, de pasar de un equipo de Sí. segunda B a un equipo de primera división, ¿cómo fue?
Bueno, pues ya solo el ver las instalaciones lo que es la ciudad deportiva, fue una locura. Me acuerdo que tenían hasta dentro de la propia ciudad deportiva un centro de Adidas, o sea, de la marca Adidas. Tenía allí su tienda para sus propios jugadores para, no sé, se me han roto unas botas, pues ibas allí y te las daban. Bueno, todo tipo de comodidades y de campos de claro, es que yo venía del Rayo, que el Rayo no tenía ciudad deportiva, no teníamos ciudad deportiva. O sea, entrenábamos en Vallecas, en el campo de Vallecas, Nuestra Señora de la Torre, y el primer equipo, pues un día entrenábamos, me acuerdo, luego Las Rozas, la Ajá. ciudad del fútbol de Las Rozas, en Pozuelo. O sea, claro, yo llego allí, veo todo esto y alucinaba. Y luego, claro, pues el día a día de estos jugadores que Ribery estaba explotando ya, o sea, fue su anterior año, creo que la rompió, allí en Marsella, Barthez que venía un poco de vueltas, bueno, había jugadorazos, internacionales muchísimos, y ahí estaba yo y con este otro español, con Coque, y bueno, él hablaba más francés porque ya llevaba creo que un par de años allí, pero yo nada, tampoco hablaba en inglés. Yo hablaba muy poco inglés, pero algo me podía defender, pero es que allí casi nadie Ya. habla inglés. Entonces, pues nada, yo me pegué a Coque y Coque era el que hacía más o menos de anfitrión y el que me llevaba para arriba y para abajo. Ujú. Y jugadores, como tú dices, como Barthez, que tenían esa notoriedad, ¿no? El hecho de tú, el tiempo que estuviste entrenando con ellos y no pudiendo jugar, no sé si alguno te dijo algo, te dio algún consejo, si te arroparon de alguna manera o era un poco más, tú ibas con Coque Eh, y ya está. Al final lo que pasaba mucho es que, como también había gente, pues, jugadores sudamericanos, pues, ¿qué Ujú. pasaba? Que nosotros, o sea, Coque y yo nos juntábamos Ya. me acuerdo que había un argentino, otro uruguayo, entonces hacíamos como más grupo, cuando terminaba el entrenamiento nos íbamos nosotros juntos y éramos los que pasábamos más, pues eso, el día juntos. Y luego en el entrenamiento pues tampoco, la verdad, es que yo no me atrevía. Esto no es como ahora, que ya el fútbol, la gente joven tiene mucho más desparpajo, más cara, por así decirlo, y vas y al veterano le responde o le pregunta. Yo me acuerdo que estaba callado. Alguna vez Barthez se enfadaba, que esto sí me acuerdo, que hacíamos partidillos reducidos y a lo mejor iba perdiendo y cogía el balón desde la portería y salía con el balón a regatear a los jugadores. Él con el balón, haciendo de jugador, se enfadaba mucho, cogía el balón y pegaba pelotazos. ¿Cómo le ibas a decir algo? Imposible. O sea que, Era claro. o sea que allí cuando acababa el entrenamiento recogéis vosotros los balones prácticamente, Sí, ¿no? Y si sí, había sí, que sí. cambiar las porterías de sitio, eres vosotros también y los demás mirando. Total, así era. Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que lo que tú dices, ¿no? Que todo ha cambiado mucho de antes a ahora. El tema del respeto al veterano, que bueno, según se mire, tampoco al final todo el mundo debería ser igual, ¿no? Pero el hecho de llegar con más desparpajo al vestuario, de no tener vergüenza, eso ha cambiado bastante, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, yo lo digo mucho que se lo digo a los jóvenes, no sabéis la suerte que tenéis porque Hmm. yo, hombre, ni tanto ni tampoco, ¿no? Es verdad que antes había, pues eso, una protección, había un aura sobre los veteranos que, ostras, decías, te daba como casi miedo ir a entrenar, porque decías, como falle un balón, o sea, me van a machacar. O sea, era Sí. una, lo- era, y ahora es ya todo lo contrario. O sea, hemos pasado como de muy extremo al otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, sí, el fútbol ha cambiado mucho y sobre todo cuando eres el extranjero y te toca ir a otro país, es muy complicado también. Tienes que ir con mucho cuidado lo que dices, porque claro, cada país tiene sus costumbres y sus historias, ¿no? Entonces, por ahí también, claro, es complicado. Sí, 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 sí. Y como dice, al final, como no juega, el Marsella no ejecuta la cláusula que tenía tuya de compra y vuelve al Rayo. No sé si el hecho de tener que volver, porque claro, vuelve sin haber tenido la oportunidad, ¿no? De convencer a ese entrenador, a ese equipo de que merecía estar ahí. ¿Cómo fue para ti ese Pues momento?
Fue muy frustrante porque, porque el entrenador de la reserva, claro, no me podía alinear tampoco, porque no podía jugar ni con el equipo reserva ni con el primer equipo. ¿Qué pasaba? Que, claro, mis compañeros querían que jugara, el entrenador también, pero no podía. O sea, oficialmente, por tema de papeleo, no podía, no me podían alinear. Entonces, ellos me dieron la opción de que en diciembre, como se abría otra vez, bueno, en diciembre no, el 1 de enero se abría el plazo de fichajes del 1 al 31 de enero, pues que lo iban a solventar, que iban a hacer lo que tuviesen que hacer para conseguir mi transfer o tal. El Rayo Vallecano, como yo ya estaba allí, el Rayo no quiso, dijo, claro que como el Rayo yo lo entiendo también, por esa época, pues se sintió ofendido porque se mintió. O sea, yo iba a ir cedido con una opción de compra que ellos iban a ejercer sí o sí, y resulta que tienen ahí a un jugador que no está ni compitiendo porque no ha llegado al transfer. Obviamente, pues no me dejaron y volví al filial, a tercera división, al Rayo B, pero mi ficha era del primer equipo. O sea, el primer equipo estaba en segunda B, con Michel de entrenador. Y nada, pues sí, hombre, fue frustrante porque, claro, de entrenar, pues lo que decimos, con gente de primera división, en campos, una ciudad deportiva impresionante, a volver otra vez a tercera división de Madrid, donde ya había jugado el año anterior, ya había metido, creo que fueron 14 goles, pues Ujú. no me apetecía mucho, pero bueno, al final yo cuando me salgo al campo, pues lo que me gusta es jugar y disfrutar y ya está. Y volví a, creo que hice otros 13 o 14 desde noviembre a mayo. Michel nunca me subió al primer equipo, no me dio la oportunidad de jugar en segunda B ese año. El Rayo tampoco, no llegó ni a jugar playoff a segunda división. Y ese verano llega Pepe Mel al Rayo y yo ya tengo contrato, a todos efectos soy jugador de primera plantilla. Y lo que hago es, nada, hago toda la pretemporada y en el penúltimo día de plazo me marcho cedido al Fuenlabrada segunda B. Ujú. Y bueno, y ese fue el último año que yo estuve en el Rayo Vallecano. Ya. ¿Y crees, tú te veías preparado si te hubieran dado la oportunidad o en el Rayo en aquel momento en el primer equipo o en el Marsella, tú en los entrenamientos veías que podía haber, que tu carrera podría haber cambiado? O, Sí, por sí. ejemplo en el Marsella con aquellos jugadores decías, hostia, van a otro nivel, o tú sabías que podías rendir en ese equipo. No, a ver, en el Rayo o sea, yo sabía que estaba preparado porque el año antes de irme, o sea, el año antes de irme a Marsella, yo Sí. ya había debutado en segunda B y, a ver, segunda B, es verdad que yo era muy joven porque tenía 19 años, pero había hecho 2 goles, o sea, que es verdad que era una segunda B muy dura, pero bueno, yo la verdad que no desentoné, al revés. Metí 2 goles en 6 o 7 partidos, también jugué contra el Mallorca de primera división, en Copa del Rey. Y en Marsella, pues es lo que hablamos muchas veces, cuando estás rodeado de jugadores tan buenos, tú te haces bueno también, te haces mejor. Ujú, Tienes una buena base y bueno, al final, como digo yo, no eres cojo, que es imposible, porque una vez que estás ahí, si te han fichado es porque algo tienes. Está claro que te involucras como ellos, con ellos y te metes en una dinámica que tú te haces mejor. Y por ujú, supuesto que yo me veía jugando con ellos en el Olympique de Marsella y, bueno, de hecho, los partidos de pretemporada de verano jugué con ellos, jugué contra el Lille, jugué contra equipos de segunda también y era uno más. Está ujú. claro que yo tenía 20 años recién cumplidos, no era Ribery, Ya. pero yo en con mis condiciones, pues un delantero grande, alto, que va bien de cabeza, delantero de área, luego que me asocio bien, pues eso lo he tenido toda mi vida. Pues imagínate, si lo tengo con 39, pues con 20, que era infinitamente más rápido, más ágil, pues claro, mucho mejor todavía. Entonces, pues no desentonaba para nada. Sí, 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 muy bien. Luego, como dices, cambias de equipo, Fuenlabrada, no sé si también cantera Zaragoza, con quien se ahora hablo de memoria. Pero luego ya en 2011, o sea, pasan varios años hasta que vuelves al extranjero. En esta ocasión te vas a Austria. Claro, aquello fue diferente, ¿no? Porque ya te vas a segunda división de Austria después de tener esa experiencia en segunda B y tal. ¿Cómo fue aquello? Sí, pues yo ya venía de varios años de segunda B de España, de pasar
por los 4 grupos de la segunda B antigua y muy quemado. La verdad que muy quemado porque no encontré mi acomodo en la aunque hice goles en el Conquense hice 8 goles, en Algeciras, bueno, tuve mala experiencia porque estuvimos sin cobrar, pero bueno, pasé por la segunda B y hice buenos números y me sentía bien, pero me sentí muy quemado porque es una categoría que te atrapa. O sea, antiguamente no había el salto de segunda B a segunda A era muy grande. O sea, o ascendías con tu equipo a segunda división o las oportunidades que tenías de subir de categoría eran muy, muy efímeras. O sea, tenías que hacer un año de 25 goles para que Ujú. algún equipo de segunda división se fijase en ti. Entonces, pues me llega esta oportunidad después del Atlético Baleares, en el que ese año no participo mucho, meto 4 o 5 goles nada más. Y, y me llega la oportunidad de ir a prueba, que esto lo cuento muchas veces porque hay muchos compañeros que, jope, que les digo, oye, porque al final uno hace contactos, ve, ¿te gustaría ir a prueba? No, a prueba yo, digo, Ya. me llama la atención porque yo fui a prueba y no se me cayeron los anillos. Yo había jugado ya más de 80 o 100 partidos en segunda B y me llamaron, no, no. Hombre, mi primera reacción fue, a prueba, pero ¿cuántos días? ¿Por qué? No, porque te quieren ver. Y allí me marché 3 días y en esos 3 días coincidí encima con otros 2 españoles para el mismo equipo. O sea, Ujú. fuimos 3 españoles y solo iban a coger a uno. Hostia. O sea, éramos un delantero, un centrocampista y un central. Y yo fui allí y digo, bueno, pues yo me la voy a jugar porque me apetece salir, porque estoy ya muy cansado de viajar. Porque claro, yo soy de Madrid, pero es que había estado ya en Cuenca, en Algeciras, Zaragoza, Mallorca. Ya estaba cansado de girar. Digo, pues para eso me voy fuera, mira, y es el fútbol profesional porque es segunda división, aunque sea de otro país, pero me va a sentir profesional, tal, tal, tal. Y nada, allí me marché y bueno, les encanté en la prueba y me cogieron a mí. Y Ujú. bueno, pues ahí empezó mi periplo por Austria, que me cambió la vida, la verdad. Sí, ¿cómo es el ambiente un poco de estas pruebas? Pues claro, al final, lo dices tú, llega tres españoles a un sitio, lo normal es que haya un ambiente, os veis entre vosotros, pero claro, ahí erais rivales, ¿no? Por un puesto, no sé cómo era el ambiente. Así fue, pues claro, lo que tú dices, jiji, jaja entre los españoles, pero claro, llegas ahí y dices, ¿no? Que es que van a coger a uno nada más, pero ¿y a quién? ¿Qué están buscando? ¿Delantero, central? ¿Para qué he Claro. venido? Porque, Es que no erais tres claro, delanteros, era cada no, uno de... claro, pero ¿y qué buscan? ¿Central o mediocentro o delantero? No sé, pues a mí me han llamado. Ya, pero a mí también me han llamado. ¿Será porque? Pues no sé, chicos, pues vamos a salir ahí, cada uno que haga lo mejor que lo sepa hacer y ya está. Y nada, un ambiente muy hostil al principio porque es muy chocante porque ellos estaban acabando la temporada y claro, tú llegas allí a un sitio que no conoces a nadie, lo piensas así y dices: "Dios mío, qué locura", meterte en una dinámica de un entrenamiento de un equipo que ya está acabando la temporada, dices: "Jope, ¿qué hago aquí?". Pues nada, yo salté al campo, hice lo mejor que sabía, porque a mí me gusta entrenar, me gusta el fútbol, me daba igual. Y bueno, parece ser que le gusté al entrenador. Vamos, le gusté y me firmaron a mí y a los otros 2 españoles, pues no tuvieron la suerte de quedarse. Sí, sí, sí. Era, aquello era 2011, ¿no? O sea, que era momento de España venía a ganar la Eurocopa y el Mundial. O sea, el futbolista español ya estaba, ya era en plan, hostia, español está, no sé qué, o cómo era ese Claro, momento. es que además, España ganó la Eurocopa en Austria, En Austria, sí, claro. en Mm. el 2008. Entonces, claro, fue un boom lo que tú dices, el futbolista español, antiguamente quizá antes de esas fechas, el futbolista brasileño, argentino, lo veías por todos lados, o sea, en España estaba lleno de estos futbolistas y a raíz de España ganar la Eurocopa, pues se viraliza, por así decirlo, es un boom y entonces todo el mundo quiere jugar, futbolistas españoles. Y la verdad Ujú. que nos vino de lujo a los españoles que salimos en esa época porque se nos trató, pues eso,
se nos quería mucho, le gusta mucho al extranjero el carácter español, y ya, pues si encima futbolísticamente veníamos de ganar y encima en ese país, pues se nos abrió muchas puertas y bueno, yo la verdad que caí de pie, las Ujú. cosas como son. Me Sí, salió sí. todo redondo, ¿no? Ujú. Al final también Austria era como, no sé cómo se enfocaba un fichaje a Austria, porque no sé si también podía ser un escaparate para ir a otros países europeos, Alemania o sea, me Sí, refiero, los alicientes de ir sí, sí. allí, ¿cuáles eran? Sí, a ver, sí es verdad que yo fui con 26. Claro, yo ya era mayor para esa liga. ¿Qué quiere Mm, decir? Que los jugadores jóvenes austriacos, jóvenes con 20, 21, 22, 23, el que destaca sale a Alemania. Sale a Alemania, sale a Suiza, sale a Inglaterra, porque claro, es Centro Europa y hay muchísimos ojeadores mm, por todos los lados, mucho scouting. Entonces, bueno, es un escaparate. Si es verdad que yo lo malo, entre comillas, es no haber salido antes allí, porque estoy seguro de que hubiera, aunque luego tuve ofertas de Alemania, de segunda división, porque allí la liga alemana, la segunda, la tercera, es una auténtica salvajada a nivel de infraestructuras y de afición. Pero bueno, yo hice carrera allí porque yo ya tenía 27, 28 años cuando firmo mi primer gran contrato y yo me quería afianzar en el fútbol de allí y en el país. Entonces, sí, el objetivo es una competición y un país para exportar jugadores a otros países. Se mm, nutren estas ligas, estos países, Alemania, Bélgica, Suiza, Inglaterra, se nutren mucho de jugadores austriacos jóvenes. De ujú. hecho, yo creo que de la selección austriaca de los últimos años, pocos juegan en Austria, casi todos juegan fuera. Sí, sí, sí. Al San Polten, que creo que no lo hemos mencionado. Sí. Ujú. Claro, vienes de segunda B, que realmente, no sé, en ese momento el nivel futbolístico, claro, en España el nivel futbolístico es mayor, entonces se presupone que segunda B de España a segunda de Austria no puede haber mucha diferencia, o si hay, quizá Austria por debajo, como era un poco el nivel, no sé. Bueno, yo cuando llego allí, Digo supuestamente, luego yo lo cuan que es, yo te lo cuentas tú. sí, yo cuando llego allí, ellos dicen que yo vengo de tercera liga. Ajá, Entonces vale. ya el primer zasca es, bueno, sí, a ver, tercera liga, pero es España. Ya, ya, pero es tercera liga, eso no es profesional. Llevan razón. En España profesional es primera y segunda. La Ujú, segunda B no era profesional, nunca ha sido profesional. Entonces, ya partiendo de ese hándicap, dices, bueno, pues vamos a ver qué tal es esto. Y cuando llego allí, pues me quedo asombrado, pues, por el nivel, ya no futbolístico, que también, sino por el nivel de infraestructura. O sea, la segunda división de allí, o sea, a nivel de estadios, a nivel de ciudad, no sé, ciudad deportiva, afición por el fútbol, salarios. No tenía nada que ver a la segunda B. Sí, en segunda B había equipos Castellón, equipos Rayo Vallecano, tops de tal, que estaban en segunda B, que sí eran equipos grandes a lo mejor financieramente, pero nada que ver a nivel de infraestructura, cómo está organizada la segunda división y la primera de allí. Yo en este caso la segunda división, que era donde iba, con la segunda B. O sea, mi sorpresa fue abrumadora porque, ya te digo, y luego ya el nivel futbolístico, una liga muy fuerte. Físicamente, me acuerdo que entrenábamos con espinilleras, ujú. que yo llego el primer día allí y digo, pero ¿esto qué es? No, no, ponte espinilleras, que aquí la gente entrena con espinilleras porque hay palos hasta en el calentamiento. Digo, Dios, y es verdad. Una, una intensidad que no tiene nada que ver con la segunda B. Ujú. Así que, y luego técnicamente, pues bueno, tienen sus dos, tres jugadores muy buenos técnicamente, pero sí es verdad que es una liga más bien física que técnica por aquel entonces. De ahí que se buscara mucho el perfil de jugador español, sobre todo pues de medio campo para adelante, para el trato de balón y todo esto. Sí, sí, Que sí, sí. luego, bueno, en mi año llegamos 3 o 4 españoles ese verano. Ujú.
Sí, sí, a sí. la liga. Ya. Hablas de, claro, ahora hay mucha gente que se va a trabajar a otros países, Austria, Suiza, por ejemplo, y dicen, Mm. bueno, la vida es más cara, pero claro, la vida es el doble de cara y el salario es 4 veces más. No sé, en aquel momento el baremo comparado con Segunda B también merecía tanto la pena. Merecía la pena. A ver, yo es verdad que en mi primer año no miré el dinero, sinceramente, porque yo lo que quería era, yo Mm, en mi carrera en general, el dinero ha formado más bien un segundo plano que un primer plano. Yo siempre, pareceré tonto, pero mm, para mí siempre ha primado el jugar y el estar a gusto en un sitio, sentirme valorado, sentirme querido. Ha primado más que el dinero. Obviamente el dinero también lo he mirado, sobre todo cuando ya he formado una familia, cuando ya he tenido unos pozos donde, pues, donde echar raíces, pero siempre he mirado por el fútbol. Y el primer año que yo llego a Austria ganaba menos que en el Atlético Baleares. Pero ujú, sí es verdad que una de las cosas buenas que tiene Austria, Alemania, es que tienes unos bonus que son por punto conseguido en el partido. ujú. Que eso Alemania también lo tiene. No tienes primas, o sí puedes tener primas individuales, pero tienes unos bonus que son súper jugosos porque, imagínate, no sé, a lo mejor tienes por punto 300 euros. Ganas un partido, son 900. Sumado al salario total, que yo fui ganando menos, pero al final de temporada gané mucho más que en Atlético Baleares. Para que veas lo Sí, de ir mirando el dinero o no. Yo fui a disfrutar, a hacerme un nombre allí y al final se juntaron las dos cosas y aún así encima tuve el plus de que gané bastante más que lo que ganaban en Atlético Baleares, que era uno de unos clubes donde de los que más pagaban en segunda B por aquel entonces. Así que luego, obviamente, primera división, aparte que hay unos mínimos en primera y en segunda allí, como aquí en España, en segunda B no, pues puedes vivir del fútbol muy bien, ujú. muy bien. ¿Cuál eran los mínimos? O sea, aquí hostia, lo sabía yo en España, se me ha olvidado En en Austria. España creo que son ahora 150.000 en primera y 95.000 en 90, segunda, sí. o Mm. 90 en Algo segunda. así, algo así. Allí ya no me acuerdo, pero creo que era menos. Ujú. Creo que eran, que no me acuerdo, 100.000 puede ser en primera y Sí, bueno, es que igualmente. no lo recuerdo ya, Habrá, ca- pero habrá, habrá cambiado igualmente sí, actualmente. hablamos de bruto, claro. Bueno, Mm, también tengo que decir que a mí me daban casa y coche, que, por ujú. ejemplo, en Mallorca no me daban Ya, casa ni coche. Me tenía que pagar la casa. Bueno, en general en España, donde vas, te tienes que pagar un alquiler y tal, y allí no, allí me tenía mi casa y mi coche del club. Entonces, también eso es un plus, mm. obviamente. Claro, que entre casa y coche te deja un sueldo ya. Claro, Ya. es que vete de alquiler a Palma de Mallorca o a donde sea hoy en día en España. Sí, Pues sí, claro, ya sí, es sí. un dinero que se te va de tu contrato a final de mes. Ujú. Entonces, pues eso. Sí, sí. He visto que en el San Polten pasaron Panenka y Kempe, o sea que tienen, o sea, es un club por el que han pasado buenos futbolistas. No sé si cuando uno llega se le compara o tal, o cómo, o si se menciona mucho esto o no. Pues yo cuando llegué no lo sabía y claro, un día hablando con el fisio del equipo, que llevaba allí 30 y tantos años en el club, me coge un compañero que hablaba así inglés, porque yo no hablaba alemán todavía, dice, le escucho como que me quiere decir algo y me dice, tradúcele a este. Y claro, y me dice como que, "Tss, a ver quién eres tú, que aquí ha jugado Mario Kempes y yo he sido su fisio". Y yo digo, ¿qué? Dice, sí, sí, el matador ha jugado aquí y eso era una locura, cómo hacía goles. Digo, no me digas. Dice, sí, 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 Mario Kempes. Y luego, ya cuando cogí confianza con él, me contaba anécdotas de Kempes, ¿no? Y hombre, pues eso, claro, pesaba un poco porque yo decía, madre mía, pues yo vengo aquí con toda mi humildad del mundo, vamos a ver cómo se me da. Pero sí, te da. Luego tuve la oportunidad de un partido de pretemporada, vino Panenka y me pude hacer una foto con él, con Antón Panenka. Con Tony, o sea, con Kempes no. Kempes no llegué nunca a coincidir.
Pero sí, sí, hombre, era una responsabilidad fuerte, porque no estamos hablando de cualquier jugador, Ya. estamos hablando de uno de los mejores delanteros centros del mundo, ¿no? De la historia del fútbol. Entonces, pues, fue un reto, la verdad, fue un reto y una Sí. responsabilidad. Es que al final, yo creo que esto es inevitable, ¿no? Por ejemplo, salvando la distancia, ahora a Mbappé se le pide más porque antes estuvo Cristiano, antes estuvo Benzema. O sea, si no tuviéramos esa historia Sí. de estos jugadores, no tendrían un listón al que llegar. Entonces, claro, si de repente ves que por ese club han pasado jugadores de ese nivel, dices, hostia, pues el listón sube un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, y sobre todo que han pasado y lo han hecho bien. O sea, porque Sí, sí, Kempes sí. llegó allí y se infló a goles. Luego de allí no sé a dónde fue ya, que no sé si fue a España, se vino a España, no recuerdo bien ahora la No lo sé. carrera de Kempes, pero vamos, que vino aquí y se infló a hacer goles. Mm. Y claro, pues te dicen: español, español, torero, tal, tienes que hacer goles porque Kempes", digo: "Sí, sí, pero claro, Kempes, yo soy Segovia, ¿sabes? Vamos a ver despacito, a ver qué pasa". Y Sí, bueno, sí, la sí. verdad que tuve la suerte de también hacer goles. Sí, lo estaba mirando ahora. En la primera temporada hace 17, creo, ¿no? O sea que Sí. estuviste a la altura ahí, ¿no? Hice 17 y podía haber hecho más, lo que pasa que tuve apendicitis. Hostia. Sí, yo hice hasta el parón de Navidad hice 12 Mm. y apendicitis me dio en enero, a finales de enero, que ahí se para la liga por el tema de la El nieve. frío. Nos vamos de pretemporada, los equipos se van a Turquía a hacer la pretemporada y se reanuda a mediados de febrero o algo así. Y claro, la verdad que me dio a finales de enero y, ostras, me pasó factura. Hasta que me volví pues eso, a coger el ritmo y tal, solo pude meter 5 y acabé con 17 como tú dices. Ujú. O sea, los dos primeros años, ¿no? He visto ahora 17 el primero, 12 el segundo, o sea que en cuanto a gol, en cuanto a adaptación, en cuanto a... Todo fue bien, ¿no? No sé si mejor de lo esperado Sí. o... A ver, yo firmé un año allí con otro opcional por parte del club. O sea, Ujú. si el club quería, yo tenía otro año. Si el club no quería, me quedaba sin equipo. ¿Qué pasó? Que hice 17 y el club dijo que siguiera. Esta con lo ese verano el año anterior se estaba haciendo un estadio nuevo y, jope, era un aliciente porque la verdad que el estadio era una locura. Era un estadio nuevo, eh, con zonas, bueno, todos los caprichos para el Mm. futbolista, 3 campos de césped natural al lado, una ciudad deportiva nueva, y era un aliciente que yo quería estar porque, jope, yo quería jugar en ese estadio, porque en el estadio que estábamos jugando era el mismo estadio donde había jugado Mario Kempes y Antón Panenka. Un estadio, Tenía su tiempo. de sí, dentro de la ciudad, los vestuarios súper pequeños, antiguos, bueno, una locura. Y nada, me quedo otro año, me renuevan y de ese verano a diciembre meto 12 goles. ¿Y qué pasa? Que, claro, ellos me querían renovar, pero claro, se me da tan bien que es cuando me voy traspasado, o sea, pagan traspaso por Ah, mí un equipo de la primera admira, ¿no? división de allí, el Admira Wacker, sí, Ujú. que es también un club muy histórico. Lo que pasa que era rival, es como el Madrid Atleti, pues me voy justo al rival del San Mm. Polten, es el Admira Wacker. Y esto sienta fatal porque claro, yo lo entiendo, pero era una era un contrato que me pusieron encima de la mesa, me daban 3 años y medio de contrato y bueno, pues pagaron traspaso además por mí, no sé si fueron 80.000 o 90.000 euros, no me acuerdo ya. Y bueno, y firmé 3 años y medio allí en el Admira Wacker. ¿Y qué te pasaste? ¿Ser héroe a villano prácticamente? O... Sí, 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 pasé de ser el más querido a en esos 2 3 meses, claro, porque cuando se acaba la temporada en diciembre, pues ya empieza el mercado de fichajes y claro, pues mi run run está en todos los sitios. En la prensa, en televisión, ¿dónde va a ir Segovia? ¿Va a renovar? La gente diciendo, no, va a renovar seguro. Otros decían, no, se va a ir a... Entonces, claro, pues ese run run que pasa en todos los sitios, pues al final lo que no se esperaban es que fuese al eterno rival, por así decirlo.
bueno, pues son cosas de fútbol que pasan y ahí acabé Ujú. en el Admira Ya. Wacker. Te salva, o sea, me refiero que como son categorías distintas, si hubierais tenido que enfrentar, no sé si os llegasteis a enfrentar en Copa o algo, pero No, si hubierais tenido que enfrentar, quizá la animadversión habría crecido, ¿no? Pero si, como sí, son hubiera categorías sido. diferentes, el día que te fuiste a lo mejor se olvidaron Claro, un poco. ese fue mi salvoconducto, que yo lo que dije es que era una categoría diferente, que Ya. no me iba a la misma categoría, sino que iba a crecer como futbolista porque me iba a primera división, ¿no? Entonces, pues eso te da opción de jugar competición europea, etc, etc. Y al final, pues es una de las cosas. A mí me encanta. Yo veía mucha primera división de allí, veía los estadios, veía los jugadores y era una cosa que me apetecía vivir. Y me Mm. hubiera encantado en esa época hacerlo con el San Polten, pero bueno, no estábamos para subir y surgió esta oportunidad y me fui para allá, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que has saltado a primera división tu primera vez, ¿no? En una primera división. Sí, ¿Y qué tal el salto, el cambio? buah, pues fue muy bonito, la verdad, porque es eso, lo esperaba con mucha ansia. Es verdad que fui un equipo a la Admira que estaba peleando por los puestos de abajo, o sea, estaba intentando salir de ahí, teníamos un equipazo, mucha gente joven, mucho internacional también. Se acababa de ir ese verano, creo que se acababa de ir, ay, ¿cómo se llama este chico delantero centro que juega en Alemania ahora? No me acuerdo, bueno. Un chico que jugó la final de la Champions este año, austriaco. Ah, hostia, Savitzer. de la coleta, sí. Savitzer. Savitzer estaba ahí, se acaba de ir ese verano y bueno, pues yo seguía mucho al Admira y, y bueno, pues el salto, a ver, los centrales son mejores, son más rápidos, el juego es más rápido, tienes menos tiempo de pensar. Al final el salto, pues se nota, es equitativo, es grande y bueno, me adapté, no pude hacer muchos goles, hice creo que tres en 3 en 15 partidos, una cosa así. Ujú. Y ahí me quedaban 3 años de contrato más. Y ese verano firman de entrenador a Tony Polster. No sé si Sí. al Ah, goleador sí, sí. que jugó aquí en el Sevilla, en el Rayo, Anton Polster. Y bueno, empiezo la pretemporada con él y, y durante la pretemporada me llega otra oferta de otro equipo de primera división también, de allí, de Austria. Mm. Y bueno, como el entrenador me quería de este equipo, de este otro equipo, y había otros españoles, pues decido irme para allá y firmo otros 3 años de contrato, pero esta vez en un equipo que se llama Wolfsberg. Ujú. Y nada, hago las maletas y me voy para allá. Sí, sí, sí. Y ahí eres varios españoles, dices. O sea Sí, que. allí estaba David de Paula, Jacobo, un chico Jacobo Inclán, que había estado en la cantera del Atlético de Madrid, Ya. e incluso con el primer equipo. Y también José Solano, un central que había estado también en la cantera del Barcelona y venía creo que del Barça B. Había Ujú, sido compañero de Nolito en el ujú. Barcelona. Ya, Y ya, ahí ya, ya. estábamos los cuatro españoles. Ujú. ¿Y ahí En hace el- media temporada o una entera? Hay alguna temporada Una entera. entera. Ah, verdad, claro, vienes de hacer media, sí. Sí, vengo a hacer media y bueno, pues allí, de todas las temporadas que me he tirado en Austria, la peor de toda. Una de Hostia. las peores de mi carrera y la peor en Austria con mucha diferencia, ¿Y por porque qué? A ver. pues doy con un entrenador que es el mismo entrenador que me había firmado en el Admira Wacker. Mm, hostia. eh, ¿Qué pasa? Que este entrenador está sin equipo y cuando yo firmo en el Wolfsberg, me firma otro entrenador. A este entrenador lo echan y llega este Ah, entrenador ya. que había tenido yo en el Admira y, jope, pues yo digo, pues si me firmó en el Admira, Mm, pues ahora viene él aquí, pues lo voy a jugar todo, porque, a ver, claro. él fue el que me firmó en el Admira. Pues jugué menos que, pues no sé, jugué nada, cero. O sea, incluso lo que me hacían allí era bajarme al filial, porque allí te Hostia. pueden bajar al filial. O sea, por convenio
tienes que entrenar porque tú eres profesional y entrenas con el primer equipo, o sea, entrenas con tu equipo, Mm, pero si te quieren bajar al filial, te bajan. ya, ya. Y yo pasé, pues, pues eso, de estar en primera, de ir traspasado no sé qué, a los domingos me bajaban al filial a jugar creo que era tercera o cuarta liga de Austria. Que Hostia. sí, que era césped natural, tal, pero Mm, claro, el nivel ya no. Obviamente, pues tú no quieres jugar ahí, no quieres estar ahí porque no es tu categoría y porque te sientes mal, ¿no? Parece que como que te están ninguneando. claro. Pero esa es la peor experiencia que tengo. Es un año que, fíjate que ha sido mi único año en toda mi carrera donde no he conseguido meter un gol en liga. Ujú, O sea, yo desde los 19 años hasta los 39 he metido mínimo un gol todos los años. Pues ese fue el único año que no metí gol. Es verdad que metí en Copa, pero no metí en Liga, porque ya. jugué tan poco que nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que estuve un año, me quedaban 2 años más de contrato y me llama el San Polten otra vez y me Ujú. dice que si quiero volver y digo: "Vamos". Y yo allí había De sido tan cabeza, ¿no? sí, y había sido tan feliz allí que obviamente ni me lo pensé y firmé otros 3 años Ujú. en el San Polten. ¿Y hubo algo de la gente te recibió bien o se le olvidó el tema de... Se le olvidó. Ya. Se le olvidó y me recibieron, bueno, pues eso, con los brazos abiertos y encantados. Y yo, aparte, yo tenía allí los aficionados tenían mis pancartas, me hicieron una gigante que ponía torero, no sé qué, y todo esto lo volvieron a sacar y la canción que me cantaban también cuando metía gol, todo esto, nada, me recibieron. Y aparte que es que según llegué empecé a meter goles otra vez, entonces se les olvidó. Esto se pasa, con esto se Sí, 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 pasa rápido. rapidísimo. Sí, 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 sí. He visto que justo el San Porten venía jugando en segunda de quedar subcampeón de Copa. O sea que tiene el aliciente de volver a casa y encima de todo disputar previa, ¿no? De competición europea. O eso sea es, que si había alguna duda, eso es, era... eso, claro, era al final, tú cuando eres pequeño y quieres ser futbolista, pues obviamente también piensas también en jugar competiciones europeas y contra equipos de otros países y tal. Y eso obviamente que al haber sido subcampeón el San Polten, pues le daba plaza para jugar la previa de la Europa League y bueno, pues fue una experiencia eh, espectacular porque tuve la suerte de jugarla y además de meter goles. Mm, Me acuerdo, la primera eliminatoria fue contra el Botev Plovdiv búlgaro. sí. Pasamos la eliminatoria, le metí 3 goles, uno fuera y 2 en casa, y luego nos tocó el PSV Eindhoven, ¿no? Ujú, Que fue un poquito de cúmulo de mala suerte porque que nos tocara, digo, porque ya habíamos jugado contra ellos en pretemporada ujú. y nos calentaron el Conocían. morro. Sí, nos conocían y nos calentaron el morro. No nos ganaron de por mucho, pero se notaban que jugaban a otra cosa, a otro ritmo. También normal, Estaba ¿no? Cocu de entrenador y, bueno, pues estaban de Memphis Depay, Luke de Jong, lleno de estrellas, ¿no? Bueno, de Jong ya era estrella, Memphis estaba empezando a despuntar y, bueno, pues tuve el privilegio de poder jugar en el Philips Stadium, que es una locura de estadio. Es la casa de Ronaldo Nazario, del gordito, que ha sido uno de Mm, los mejores delanteros centros de la historia. Y bueno, tuve la suerte de jugar allí con 35.000 personas. Me acuerdo, la experiencia fue brutal porque fíjate que era una ronda de Europa League previa y estaba el campo lleno. O sea, yo nunca había jugado en un estadio tan grande y además que es que gritabas a tu compañero y tu compañero no te escuchaba. mm. O sea, era una locura. Yo eso no lo había vivido porque en Austria sí, había jugado con 20.000, 18.000. Pero, ostras, pero es que no tiene nada que ver el Philips Stadium con otros estadios de allí. Porque el del Red Bull Salzburgo es muy grande, pero no va tanta afición. Y bueno, pues Ya. ya te digo que perdimos 1-0, nos marcó De Jong de cabeza y luego la vuelta en San Polten quedamos 2-3 y pude marcar un gol también. Y bueno, pues una experiencia, la verdad que preciosa.
Ya, he leído alguna crónica de la época y como obviamente dices tú que os pasaron por encima, si ves el resultado no lo parece, ¿no? Porque 1-0 fuera, que aparentemente es donde Sí, tenían ellos que decidir la eliminatoria, y luego en casa 2-3 que os llegué a poner 1-1 con gol tuyo, creo. O sea que sí. realmente, o sea, no No, sé. no. ¿Hubo algún No, no, momento no, en el que no, dijerais, no. hostia, que... No, yo digo lo de que porque en pretemporada sí es verdad que ellos iban volando Ya. y se notó mucho, pero en esta ronda de previa de Europa League, no, no, la competimos y vamos, de hecho allí no merecimos perder, un fallito que tuvimos en la marca de Mm, De Jong y que ya. nos metió, pero no recuerdo tampoco ocasiones claras o esto que dices: "Uf, que te han pasado por encima, te han podido meter 8". ¿Qué va? Nosotros tuvimos algún acercamiento, tampoco tuvimos no fue un partido donde hubiera muchas ocasiones. Fue un partido muy parejo, donde se decidió, pues eso, en un error que ellos, pues eso, pudieron marcar. Y luego en nuestro campo se lo pusimos muy complicado, porque, como tú dices, cuando marcamos el 1-1 tuvimos ahí un arreón, Ya. que pudimos meter gol y al final, pues me acuerdo que entró Depay y fue el que ahí a la contra nos desequilibró el partido, Mm, porque tiene una velocidad que era una locura. Ahí ya se veía que ese chico jugaba, o sea, iba a otra marcha. Y ya. bueno, de hecho, creo que se ha visto, ¿no? Luego cómo ha hecho Mm, su carrera, ¿no? Pero sí, sí, fue una eliminatoria muy disputada y no se notó. Al final es que el fútbol holandés también y el fútbol austriaco, o sea, son muy, no similares, pero que es como ataque-defensa, ataque-defensa. sí, muy de vuelta, ¿no? Ida y vuelta, sí. Si ves el fútbol holandés, hay tropecientos mil goles siempre por cada Mm. jornada. Entonces, pues estuvo muy pareja la eliminatoria, sí. Sí, 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 sí. Y no sé si ahí ya, o sea, bueno, en esa previa, marcar goles contra en la anterior ronda también, no sé si fue quizá quitarte un poco la espina, ¿no? De aquella época del Marsella, no sé, verte ahí en un estadio tan lleno con ese tipo de jugadores, Sí, encima de tu marcar, para ti personalmente sí. fue como, hostia, ¿esto me lo debía a mí el fútbol o qué? Pues ya tenías casi, bueno, no, todavía tendrías 28 por ahí, ¿no? Tenía ¿Cómo era entonces? 27. Ah, 27. No, ya, no, a ver, tenía 2014 tenía 29 ya. Ah, 29, bueno. Mm. 29, que por esa época me veía mayor. Ahora me veo, vamos, digo, ¿quién los cogiera a los 29 otra vez? Si era más Ya. joven que nada. Sí, al final, el fútbol me lo debía. Yo siempre diré que, pero yo creo que va en la vida en general, que tú siempre das mucho más de lo que recibes. O sea, que en esta vida te tienes que esforzar una vez y otra vez y otra vez, y muchas veces no hay premio y otras veces sí. Pero si Ujú. no te esfuerzas y no das, es imposible recoger algo. Y pues sí, yo tuve la suerte o llámalo, no, llámalo trabajo o constancia de que me llegó, pues eso, a los 27, 28 años. Pero claro, antes de eso había comido, como aquel que dice, mucha mierda. Mm. Ya. Sí, Muchas sí, sí. desilusiones, pues, yo cuando veo a los jugadores ahora que se quejan o que se ponen medio a llorar casi porque son suplentes, digo: "Muchacho, con esa actitud y con esas, cabeza es imposible que te dediques a esto". Mm. Porque el fútbol son más momentos malos que buenos. Pero es que la vida en sí es casi también así. La vida es pocos momentos de felicidad buenos, es mucho más, pues eso, golpes duros, trabajo, adversidades y momentos de felicidad contados, contados. Pues el fútbol, claro, eso lo tienes que equiparar a que la carrera de futbolista son normalmente 10, 12 años. Todo eso concentrado en 10, 12 años. O sea, yo, pues desde los 19 a los 39, pues momentos de felicidad, pues los podré contar con una mano. Mm. Momentos de felicidad absoluta, de picos de decir: "Dios, que gracias, gracias por esto que me estás dando". Muy pocos. Ujú. El resto, pues eso, pelearte con el fútbol y no tirar la toalla y seguir y seguir.
esto es así, no hay otro camino. Entonces, por eso nunca te puedes rendir, tienes que tirar para adelante y si algo te gusta, pues todavía más. Sí, sí. Y estar Entonces, yo siempre preparado para el día que vaya a llegar eso, que lo eso aproveches. es, eso es. Y uno de estos momentos buenos, como dices, te llega en esta segunda etapa en el San Polten, que quizá, joder, una bendición, ¿no? El tener la oportunidad de volver, porque te da la oportunidad de disputar previa Europa League, que bueno, Sí. eliminan, pero viví esa experiencia espectacular. Y luego, primer año no, pero el segundo ascendéis, contigo marcando, creo que lo he visto antes, 20 goles, o sea, siendo la estrella total del equipo, poniendo al San Polten en primera, no sé cómo fue aquella temporada del ascenso. Pues igual, pues el San Polten, la última vez que estuvo en primera fue con Mario Kempes. Hmm, Pues imagínate, una auténtica locura, porque no se hizo un equipo para subir y al final pues nos metimos en una dinámica de ganar, ganar, ganar y cuando nos quisimos dar cuenta quedaban 6 7 jornadas y estábamos ahí para ascender y bueno, pues un sueño hecho realidad porque yo he sido súper feliz allí. La gente, o sea, yo creo como que se lo debía, porque desde el primer momento hmm. me trataron genial, no solo a mí, sino a mi familia también, a mi mujer, a mis padres cuando iban para allí a verme. Entonces, pues fue un sueño hecho realidad, poder devolver al equipo a la Bundesliga y bueno, pues donde se merecía la ciudad porque era un equipo con mucha historia y donde habían pasado muchísimos grandes jugadores. Entonces, pues ya te digo, fue una locura poder vivir aquello. Ujú. Bueno, y de hecho, eh, tuve la suerte de poder vivirlo porque el año anterior estuve a punto de irme también. Ajá. Pero tuve una oferta del NAC Breda de Holanda a raíz de Wow. esto de la Europa League. Pues claro, muchos clubs Ajá. Te pues, dieron. se fijaron en mí y nunca se me olvidará que o sea, cuando ya tenía la firma del club y todo, bueno, de hecho salió hasta en prensa de Holanda que ya estaba cerrado el fichaje. Por, Ujú, yo iba a ir al NAC de Breda a segunda división, no a la Eredivisie, a la Eerste Divisie, creo que se llama. ujú. Claro, era un proyecto del NAC de Breda, pues eso, que querían subir sí o sí, porque igual el NAC Breda es un equipo, un club histórico también de primera y tal. Y en el último momento, cuando ya tenía toda la firma, las cantidades, todo, lo echamos para atrás, lo eché para atrás. Algo tuve una sensación, no me digas por qué, dije: no me voy, me quedo". O sea, tú Y me mismo. quedé. Yo mismo con mi mujer. Ujú. Mi mujer me dijo: "Hay algo que no me está gustando". Pues eso que tienes una una sensación, era como todo muy forzado, como que no fluía bien, o sea, Ya, y en el último momento dijimos: "Nos quedamos". Y fíjate, nos quedamos y subimos a primera con el San Polten. ya, ya. Y quizá el mejor año tuyo del El me equipo. Sí, 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 total. 21 goles, 19 en Liga, 2 en Copa. Lástima que me quedé sin el trofeo de máximo goleador, me lo quitó otro jugador de otro Mm. equipo que metió un gol más. Pero un año, lo que tú dices, un año redondo y bueno, pues, ya a poder disfrutar de otra vez de la Bundesliga, pero con el San Polten, ¿no? Que era pues eso, un sueño. Sí, sí, sí. Y aquí decías que la temporada pasada había estado a punto de salir y aquí después de hacer lo que tú dices, 21 goles del ascenso con, bueno, 30 años ya tendría ahí, te llegaron, tuviste la oportunidad también de salir seguro, te llegaría alguna oferta, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, tuve muchas ofertas sobre todo, ya te digo, lo que pasa es que como a mí me quedaban, otro año de contrato, Ujú. pues claro, tenía que pagar traspaso, el San Polten tampoco me quería vender porque era un emblema. A ver, ya me habían vendido una vez, jope, venderme otra vez era ya, pues casi que, no sé, una tomadura de pelo a los aficionados y tal. Yo la verdad que estaba muy a gusto, era capitán, o sea, estaba sentado en la ciudad, todo era positivo y sí, salieron ofertas económicamente mejores, pero lo que te digo, que cuando tú te sientes
pleno, o sea, no necesitas más, te sientes querido, valorado, bien pagado, en una ciudad, top, cerca de Viena, que Viena es una calidad de vida, no sé si has estado, pues se vive de lujo. Pues claro, no necesitaba más. Entonces, pues nada, decidí quedarme y ya te digo, y súper feliz por aquella decisión. Sí, 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 sí. ¿Y te recuerdas algún... bueno, me has dicho antes que tuviste una oferta de Alemania, esto fue antes, ¿no? No fue este año. Eso fue antes de irme al Admira Wacker. Ajá. Tuve también una oferta de Suiza, del FC Thun, tuve oferta del Astana de Kazajistán, con muchísimo dinero. Hostia, sí. Sí, bueno, Corea del Sur, muchísimo dinero en comparación a los sueldos no Ujú. sé, de primera división de Austria o de Ya. España. Ujú. Pero claro, tú te ves en una edad que quieres jugar en el fútbol europeo y hacerlo bien. Ya. Claro. Entonces, claro, pues También cuenta, ¿no? El decir, ahora estoy aquí súper bien y ahora Corea del Sur, que no claro, entiendo nada, que un fútbol que no conozco, tiene que ser, o sea, es que dar un poco de pereza quizá al es que da principio. tú lo has dicho, es que es pereza y ya no eres tú solo, ya es con tu mujer, ya que tu mujer también te siga a todos los lados, que jope, que ya llevas unas cuantas mudanzas en propio Austria como para ahora encima, Ya. pues irte a otro país otra vez, a empezar de cero, porque la gente lo ve muy bonito todo, el dinero, o sea, el dinero, es que qué bien vivís, no, es que hay otras cosas y ya te digo, yo me sentía en esa época pleno porque yo siempre he sido un jugador, como te digo, que en lo económico lo he visto, pero o sea, a mí me ha influido mucho el sentirme valorado en un sitio. Si yo me he Ujú. sentido Ya. querido, a lo mejor es un defecto. Yo creo que es más bien un defecto que una virtud, porque un futbolista tiene que a lo mejor estar por encima de eso, pero yo siempre he funcionado más sintiéndome querido y valorado en un sitio que si no me he sentido así. Si me siento uno más, funciono, pero funciono mucho mejor si me siento valorado por el club, por el entrenador y querido por la afición. Si me siento cuestionado, como que a lo mejor le Ujú. pasa a todos los jugadores, pero yo siempre he sido más, pues eso, Ya. me ha costado mucho más en ese sentido. Sí, sí, no, al final, sentir que estás donde quieres estar y donde te quieren muchas veces es clave para luego rendir y al final eso es una rueda que se va retroalimentando. Sí, sí. Eso es. Una curiosidad de que me han comentado alguna vez gente que ha jugado ahí en Austria, Suiza y tal, porque aquí, por ejemplo, un jugador del Barça o el Madrid tiene terminantemente prohibido ir a esquiar o incluso muchos montar en moto. Allí, claro, el tema del esquí será prácticamente una religión, la gente lo hará muchísimo y dudo que, o sea, dudo no, ya te lo digo por gente con la que he hablado, que está prohibido, o sea, que no está prohibido, que te dejan esquiar e incluso hay clubes que te dicen, no, no, te enseño yo a esquiar o te llevo a donde, o si quieres, claro, Sí, porque habrá gente que diga, no, no, a mí no me gusta esquiar, pero si quieres te enseño. eso me pasó a mí. Sí, ¿no? Nos fuimos de concentración, una semana a los Alpes y yo digo: "¿Pero yo qué voy a hacer allí? Si yo no sé Ujú. esquiar". "¿Que no sabes esquiar?". Digo: "¿Yo? Pues si no he esquiado en mi vida". O sea, en España esquían, vamos a ver, sí, gente, no sé, pero yo no me he puesto unos esquís en mi vida. No te preocupes, que te ponemos una profesora. 3, 4 días y vas a aprender. Mira, el primer día que me pusieron la profesora, yo me quería tirar por la rampa esa por la rampa me quería tirar ya para un lado. O sea, un dolor de rodillas, de cuádriceps. Yo decía: "Pero si esto es un atentado contra la salud". "Ah, pero tranquilo, relájate, ya verás cómo en". Digo: "No, no, no. Yo, o sea, si queréis que esté bien, yo no voy a hacer esto más porque me voy a lesionar". O sea, yo entiendo, claro, allí qué pasa, lo que tú dices, que esquían desde los 3 años. Ujú. O sea, esquían desde los 3 años, entonces, claro, pues ya son adultos, esquían a la perfección. Pero si me ves a mí allí, por una laderita, cogido así de 2 palitos a la monitora que iba delante, luego tirándome por la rampa de los niños pequeños, yo solo, digo: "Oye, pues estoy haciendo el ridículo aquí, ¿qué necesidad hay de esto? De pasarlo mal". Así que nada, yo lo que hice, que lo hice el primer día y el siguiente día, pues me salí allí a ver cómo lo hacían mis compañeros. Y no y esa ha sido mi experiencia,
esquiando. No he vuelto a ponerme unos esquís, pero sí, es lo que tú dices, que es religioso para ellos el esquiar. Llega la temporada. Es verdad que se hace cuando hay el parón de liga Sí. y tal, y se hace en ese momento. También se hace porque allí se lleva mucho, que yo nunca, como yo nunca había esquiado, pues se lleva mucho lo de ir a las cabañitas estas a Ujú. ponerse a beber vino caliente de este. Es como una especie de tradición y Sí. entonces se junta un poco las dos cosas. Pero sí, sí, lo del tema de esquiar es devoción allí lo que tienen. Sí, sí. ¿Cómo fue la vuelta primera, en este caso con el San Polten? Pues, pues, a ver, equipo recién ascendido, complicada. Los primeros partidos empezamos mal, sin ganar. Yo empecé en el banquillo porque tuve una lesión en pretemporada y no pude empezar de titular, pero me acuerdo que me estrené contra el Sturm Graz en casa. Salí de suplente, marqué, a ver, marqué ellos se adelantaron 0-1 creo, marqué yo el 1-1 en un centro lateral que controlé con el pecho y metí con la izquierda, y a los 7 minutos o 10 minutos pitaron un penalti Ujú. y lo fallé. Hostia. Llevaba sin fallar un penalti, pues yo no sé pero pues no sé, años llevaba sin fallar un penalti, años. Y lo fallé, macho. Y nada, creo que perdimos 1-3 al final o 1-2. Y empezamos, ya te digo, no fue un buen comienzo, pero luego enganchamos ahí. Bueno, después de ese gol enganché otros dos, o sea, 3 partidos consecutivos marcando. Ujú. Y ahí creo que al siguiente ya ganamos fuera de casa y al siguiente en casa ganamos. Y bueno, pues hasta diciembre o así metí 4 goles, creo. Y nada, pues hasta enero que llegó el parón de Navidad. Ujú. Y ahí tuviste el famoso incidente aquel, ¿no? Y De ahí pretemporada. tuve el famoso incidente de pretemporada que, pues, lo que hablamos de las cosas buenas y malas Ya. de este deporte o de la vida, que venía de todo súper maravilloso, súper un año 2015 o 2016 genial. Y mira, pues llega este incidente donde, pues la verdad que si me lo hubieran dicho que iba a pasar eso, no me lo hubiera creído, ¿no? Y bueno, pues pasó. Pasó y es una cosa de las que pues más me arrepiento de toda mi carrera, porque ese era mi último año y ya estábamos hablando para renovar. Mi hija recién nacida, mi hija tenía pues 3 meses. Asentados allí en el país, era mi sexto año en el país, todo genial, capitán, hasta que, bueno, pues pasa esto, que en mitad de un partido de pretemporada, por un penalti, pues un compañero de equipo me pega un puñetazo y yo, pues, ingenuo de mí, pues le respondo con otro puñetazo y, bueno, pues hace una tangana y al final a este compañero le despiden y a mí, pues obviamente, por vergüenza, pues me tengo que ir. Ujú. O sea, tú cuando pasa eso, te puedes llegar a imaginar. Porque claro, el compañero creo que había llegado ahora, pero tú eras un ídolo del club, el máximo goleador de la historia del club. No sé si ahí te pudo quizá la jerarquía decir, tú quién eres y tú crees que Sí, a te. ver, es que esto venía ya de antes, porque Ajá, porque, ya había tenido otro altercado con este chico. Este chico era un jugador keniata que venía de primera de Grecia o de Chipre, no me acuerdo, y vino ese ujú, verano. ya. Y bueno, yo tiraba los penaltis en el club, pero no porque yo quisiera, sino porque ya te digo que de los últimos, no sé, 10 12 penaltis había fallado uno nada más, Ujú, y fue ese año. Entonces, claro, el entrenador, ahí se apuntan los lanzadores, se deja todo anotado y yo era el primer lanzador, siempre lo he sido. Entonces, pues ya durante la liga había tenido un altercado con este chico porque ya durante un partido de liga contra el Mattersburg eh, quiso tirar el penalti él estando yo en el campo. ujú, ¿Qué pasa? Eh, ya te digo que
antiguamente, o quiero yo pensar que siempre ha habido unos códigos de que cuando tú llegas a un equipo nuevo, Sí. ostras, no se te ocurre coger el penalti, o sea, el balón, ir a tirarlo tú. Si acabas de llegar y hay mínimo preguntas, ¿no? Oye, ¿puedo tirarlo? Qué mínimo, ¿no? Que preguntar, oye, ¿me dejas tirarlo? O al capitán, que era yo. Oye, no, pues ya él, en ese partido de liga, él ya, sin preguntar, fue a tirar el penalti. Y ya discutí con él. Discutí en mitad de un partido de liga, que ya eso ya fue feo, porque al final es chocante, porque el árbitro se queda pasmado. Lo hemos visto en primera división, Sí. que todavía pasa, que es una situación incómoda para los compañeros, para todo el mundo, pero que yo no he buscado, sino que es un compañero. Claro, te dicen, pero déjaselo tirar. ¿Pero por qué se lo tengo que dejar tirar? ¿Por Ujú. qué? Si yo soy el capitán y soy el que los tira. Al final es como una cuestión de ego, pues sí, llámalo de ego, o de estatus, sí, pero yo es que me lo he ganado. El estatus me lo he ganado yo, a mí nadie me ha regalado nada. Yo cuando fui a tirar el primer penalti, yo pregunté a mi capitán, que tenía 35 años, yo tenía 27, y le pregunté, ¿me dejas tirarlo? Sí, Segovia, tíralo tú. A mí no se me ocurre ir al capitán y coger el balón allí, porque yo sea Daniel Segovia y quitarle el balón. Entonces yo me esperaba, pues eso, un mínimo de respeto, pero no, yo cuando veo que este chico, en mitad de un partido de liga, ya sin preguntar, se va como un loco a ti. Encima era delantero también. O sea, claro, que el nivel de competitividad, Ya. pues está ahí también, pero que no tiene, para mí no es excusable. Entonces, pues bueno, después de ese primer enfrentamiento, pues claro, la cosa había tirantez, obviamente, porque a mí me pareció una falta de respeto. Primero al entrenador, que era el que decía quién lanzaba, luego a mí, luego a los compañeros, y la cosa se quedó ahí. No sé, se le abroncó, pero yo pienso que se tenía que haber sido un poquito más, no sé, haber tenido otro discurso con él para que Mm. supiese y entendiese que eso no estaba bien lo que había hecho. Pero bueno, se dejó como en el aire y al final todo lo que no se ataja en un principio, pues al final luego las raíces crecen y desembocó pues en este partido de pretemporada, que es lo que te digo, pasó exactamente lo mismo. Y encima no nos hicieron el penalti ni a él ni a mí, se lo hicieron a un compañero. Mm. El compañero me dijo a mí, yo le pregunté, ¿lo quieres tirar, Christopher? Y dice, no, Sego, tíralo tú. Y cuando yo voy a coger el balón, ya está este chico con el balón otra vez. Y ahí es cuando entonces yo le quito el balón y al quitar el balón, sin mediar palabra, me propina un puñetazo, ¿no? Entonces, claro, mi primera reacción es de asombro porque, claro, me acabo de llevar un puñetazo en el ojo Mm. y yo, pues en vez de reaccionar a lo mejor de otra manera, de decir, pues haberme caído al suelo o no sé, o que me hubiera dejado cao, pues yo fui a agredirle también. Entonces, pues obviamente que no es un comportamiento, no es un buen comportamiento el que tuve, pero al final yo como alegué que fue una reacción. O sea, es muy Ya. difícil que a ti te peguen y que tú Mm. te quedes como un pasmarote allí viéndolas venir. Entonces, bueno, pues es verdad que no es una imagen, obviamente, es una imagen dañina para el club y eso fue lo que se dijo, ¿no? Que a él obviamente se le despidió a este chico y nosotros pues llegamos a un acuerdo para yo salir de la mejor manera. Yo como tenía ofertas también que no estaba haciendo caso porque yo, como te digo, acababa de nacer mi hija y yo quería seguir allí, Mm. pues tuve que volver a retomar el contacto con estas ofertas y fue cuando pusimos rumbo a Azerbaiyán, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, que fue la afición y todo eso ¿qué mensaje te transmitía esos días de... No, la afición se puso de mi parte, pero al final la afición tampoco, o sea, no es soberana. Quiero decir, yo entendía al club, aunque al principio en ese momento no lo entendí porque jope, te da rabia, porque ellos sabían cómo yo era, cómo me he comportado durante todos estos años y parece como que, no sé, me sentí un poquito ninguneado, porque digo, ostras, parece mentira que sabiendo el comportamiento que he tenido durante todos estos años, que nunca he tenido un problema, nunca he tenido una salida de tono, por esta cosa me tenga que ir. Luego lo entendí porque
es que salió en todos los lados, salió en prensa alemana, en Italia, en Turquía, o sea, salió en todos los lados. Y al final se dañó la imagen del club. Entonces, bueno, pues para que también se eliminara ese run run, ese si yo me quedaba ahí, era como alimentar todo el rato ese episodio y que Ya, siguiera todo el rato. Tú imagínate el siguiente penalti que pitaran, el ya todo el embolado mundo que con la podría volver lupa. a ser. Claro, entonces, pues bueno, se optó por esa situación. Eh, yo salí, ellos me hicieron una despedida muy, muy buena también. Yo tenía esa oferta económica que era, la verdad, que fue una locura, porque, yo no le hice caso porque estaba tan a gusto allí, pero al final, pues la cogí, pero claro, era irte a Bakú, Azerbaiyán, que yo no sabía ni dónde estaba en el mapa. Ya. Azerbaiyán, no sabía dónde estaba. Con una niña recién nacida, pues fue duro, pero bueno, allí que hicimos las maletas y fuimos para allá. Eso sí que, bueno, sería un cambio grande, ¿no? Porque al final, Sí, bueno, sí, juega en Europa, pero es prácticamente Asia, ¿no? Y es Asia. como, Sí, 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 no, incluso, es no sé si futbolísticamente de clima, de día a día, de ciudad, de costumbre, un poco cambia todo, ¿no? mira, yo antes de ir para allá y aceptar la oferta, me pongo a mirar la plantilla porque, Hmm. claro, lo que A hablábamos ver, de internet, ahí hay ahí ya sí, internet ¿no? y ya puedes mirar, pues eso, analizar un poco todo. Y claro, yo vi que había jugado allí Melli, no sé si te acuerdas de él, un central del Betis. Sí, sí, sí. Creo que incluso selección española fue con la absoluta o la sub-21, no sé. Y veo que había jugado allí y consigo su teléfono. Y este chico había jugado en el Betis, bueno, primera división, no sé cuántos partidos, muchísimos. Y consigo su teléfono y le llamo. Porque a mí me lo pintaban todo muy bien. No, ya, muy bien, Bakú, una ciudad tal, espectacular, muy occidental, para Ujú. ser casi Asia, pero Sí. es una calidad de vida tal, tal. Y llamo a Meji y me acuerdo que lo primero que me dijo, bueno, me presenté tal, me dice, ah, sí, me dice, ¿cuánto te han ofrecido? Digo, pues me han ofrecido esto, me dice, ¿y qué te estás pensando? Digo, hostia, digo, pues, si me está diciendo Meji que qué me estoy pensando cuando él ha jugado en el Betis, en no sé qué, en no sé cuánto, y tiene una experiencia y ha ganado mucho dinero, pues tendré que hacerle caso, ¿no? Y efectivamente, pues le hice caso y marchamos para allá. ¿De qué horquilla hablamos, más o menos? O sea, no, no hace falta que se den detalles, pero... Pues, neto, porque yo allí iba con contrato neto Ujú. de entre 250.000 y 450.000. Hostia. Ya, 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 ya. Y ahí, Esa horquilla. ahí ya no hacían falta las primas de partido, ¿no? De punto. No, ahí la teníamos también, Ah, pero y también. claro, con casa y con coche también. Ajá. Ya, 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 ya. Con casa y con coche. Entonces, claro, pues lo que me dijo Meji, ¿qué te estás pensando? Pues nada, nos fuimos para allá. Es verdad que teníamos otras ofertas, teníamos Rumanía, Primera División, Grecia, pero claro, yo ya tenía, a ver, 31 para 32. Mm. Yo había hecho dinero, obviamente, al final la carrera de futbolista, aparte de lo que es lo deportivo, también tienes que mirar, oye, ya tienes una familia, tienes que financieramente, pues mirar cuánto vas a ganar o cuánto has ganado o qué vas a ganar a partir de ahora. Y está claro que era un paso grande y pues por eso decidimos ir para allá. Aparte que también había jugadores españoles allí. En la liga había 2, Dani Quintana y Hostia. Mitchell. En Carabaj estaban Eso ellos. es, Ujú. estaban los 2 en el Karabakh y bueno, pues también, oye, tener el apoyo de compatriotas allí, pues siempre es bonito y mola, ¿no? Y nada, pues, entre todas las ofertas decidimos ir para allá. También teníamos para haber ido a jugar a Florida, no a la Major League Soccer, sino a lo que se Ah, llamaba antes la USL y o ese sí, la la segunda USL. categoría. Sí, que esto fue muy, muy gracioso también, porque me llama el director deportivo del Tampa Bay Road, se llamaba el equipo, del Ujú. Tampa Bay.
Y el director deportivo era un alemán que había estado muchos años en Alemania bueno, en distintas categorías y me llama para explicarme el proyecto y tal, y que me querían sí o sí. Y claro, me explican el proyecto deportivo y tal, y me dicen: "Aquí te vas a hinchar porque detrás tuya va a jugar Joe", y me hablaba mucho de Joe, de Joe. Y yo decía: Joe, ¿quién carajos es Joe? Digo: "Joe", pero y no había yo, claro, estaba hablando con él y no estaba, con el ordenador viendo el equipo ni nada. Y porque Joe te va a poner muchos balones, te va a filtrar, no sé qué, no sé cuánto. Cuelgo la digo: "Bueno, gracias, Raúl, lo voy a mirar y tal, voy a dar una vuelta". Me meto en internet y ¿sabes qué Joe era? Joe Cole, el del Chelsea, Sí. que estaba allí jugando. Digo: "Ostras". Digo: "Tú, que está allí Joe Cole, me está hablando este de Joe", y yo, pensaba que yo Claro, daba por sabía hecho que quién tú era, estabas que informado. yo estaba informado de quién estaba jugando allí. Y nada, no fuimos para allí porque, informándome un poco y tal, la vida en Florida es carísima y no se acercaba ni de lejos a la oferta de Azerbaiyán. Entonces, pues nada, pusimos rumbo a Bakú. Ujú. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo fue? Bien, bueno, fue un choque así en todos los sentidos porque, claro, es una liga de, creo que eran 8 o 9 equipos, una cosa así. Estadios de césped artificial muchos. El mío era un estadio muy bueno, el del Neftchi. Tanto el del Neftchi como el del Karabakh son estadios buenos, Mm, grandes, césped natural, pero claro, ibas a jugar contra el Inter Bakú, césped ya. artificial, o sea, una locura. Era una liga, pues eso, que había mucha distancia de los equipos buenos a los equipos de abajo. Y bueno, pues una experiencia, muchos extranjeros en el equipo, Mm, muchos compañeros sudamericanos, chilenos, venezolanos, argentino, un compañero delantero argentino. Bueno, una experiencia muy, muy buena. Fútbol me sorprendió porque el nivel técnico era muy alto. El jugador azerí es muy bueno técnicamente, lo que pasa que físicamente no son tan fuertes, pero técnicamente me sorprendieron. Y bueno, pues una liga donde, cuando yo llego allí, el objetivo era meternos en Europa, estábamos lejos y casi, casi lo logramos, pero finalmente nos quedamos fuera y en Copa nos eliminó el Karabakh. ajá. Ahí hubo Así. derbi y lo Sí, perdiste. sí, lo perdimos. Sí, Es sí, que el sí. Karabakh el Karabakh por esos años, Claro. a ver, Sí, me acuerdo que le ganaron en Champions al Atleti en fase de grupos, que fue cuando sí, se hicieron sí, sí, famosos sí, Dani y Mitchell. Y además creo que marcó eso Mitchell. es. Sí, marcó de córner, de Sí. cabeza, me acuerdo. Mm. Sí. De Azerbaiyán te vas directamente a la India, ¿no? Que el que te conociera iría, joder, cada vez más lejos, ¿no? Austria. Sí. A ver, en Azerbaiyán, es que es un país peculiar porque A ver. a mí me ficha, los entrenadores son locales o suelen ser locales. Ahora últimamente, los últimos años no, Mm, los están pasando, entrenadores extranjeros. Pero cuando yo llegué, casi todos son, vamos, yo creo que todos los entrenadores eran locales. ¿Y qué pasa? Que, cobran muy poco. O sea, de hecho, o sea, los entrenadores, no solo los entrenadores, yo creo que el salario mínimo en Azerbaiyán, no sé, me acuerdo que me decían que un policía al cambio ganaba 300 o 400 euros mm, al mes. Entonces, ¿qué pasa? Que allí los entrenadores, por cada jugador extranjero o que quieren fichar, pues ellos reciben como una comisión. O sea, ya. dicen: "Yo quiero a este fulanito, a este fulanito, a este jugador, a este jugador, a este jugador". Esos jugadores que llegan, pues el club como que paga al entrenador por los fichajes que traen, Mm, que pide el entrenador, porque el sueldo que cobran es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me firma un entrenador, a mí y a los extranjeros que venimos nos firma este entrenador local del equipo. Acabamos la temporada esa hasta mayo, donde yo llego, porque yo firmé un año y medio de contrato, o sea, de enero a junio.
¿Qué pasa? Llega ese mayo, parón de se acaba la liga y empieza la nueva temporada en agosto. Y empezamos muy mal de resultados. ¿Qué pasa? Que en octubre o así echan al entrenador y traen a otro entrenador local. Este entrenador local, ¿qué dice? Que Ya. no quiere a ningún extranjero que estamos ahí, que no quiere a ninguno. ¿Qué pasa? Pues que pues ya lo que hablamos, que pues que estás en un país que no es Europa, pues ya te dejan sin jugar, te bajan a entrenar al segundo equipo. Claro, yo tenía un sueldo muy alto y lo que quieren es, en enero me dicen que me tengo que ir, que Ujú. no cuentan conmigo. Yo digo: Me queda contrato hasta mayo, no me voy a marchar". Y ahí entramos, pues, en lo que hablamos del tira y afloja, de amenazas, pues te vamos a dejar aquí y no vas a jugar nada, pero tampoco vas a cobrar. Claro, pues es lo que hablamos de la parte oscura o fea del fútbol, que son muchas más veces partes feas que buenas, que es lo que hemos hablado. Y entonces, pues nada, yo al final llegamos a un acuerdo y me marcho en febrero y ahí es cuando me sale la India, la Superliga India. Había muchos españoles también y nada, y me voy al Bengaluru, que estaba de entrenador Albert Roca, el que había Ujú. sido había sido también preparador físico en el Barcelona con Rijkaard y bueno, había como 6 o 7 españoles en el equipo y nada, pues marché para allá y otra experiencia, pues totalmente opuesta a todo lo que había vivido hasta el momento, tanto futbolística como de vida, ¿no? ¿Qué fue lo Porque, que más te impacta de India nada más llegar? Porque esto ya sí que es diferente a todo, ¿no? me impacta la cantidad de gente que hay por metro cuadrado, o sea, es una salvajada. Ya. Yo llego allí, me acuerdo, me recogen del aeropuerto y yo digo: "Pero, ¿cómo puede haber tanta gente aquí ya?". O sea, y me acuerdo que era tarde, porque era de noche. No para la ciudad, no, o sea, no descansa nunca. Hay tanta gente a todas horas que eso me impactó y obviamente pues la pobreza que hay. Porque tú sí, estás acostumbrado, pues, a lo mejor a ir por Gran Vía o por, no sé, y ver a gente durmiendo en el suelo, a vagabundos y tal, pero aquello es una bofetada de pobreza que te da en la cara a todos los niveles, porque ya no ves solo gente adulta, es que cuando ves a niños es diferente ya, es catastrófico, te afecta. Entonces, bueno, pues eso es lo que más. Y luego, claro, ves tanta pobreza, pero a la vez, al segundo estás viendo pasar un Ferrari al lado tuyo, o sea, Mm. es eso, es esa, es algo tan chocante, es extremo todo, o sea, pobreza radical y riqueza radical también, o sea, es una Sí, sí. locura. Y Un país luego, de contrastes, ¿no? De sí, mucha. sí, total. Sí, sí. Allí tú vas, creo recordar, hacer algún tipo, o sea, porque firmas con la temporada ya empezar. No sé si vas por alguna lesión, puede ser, o me suena, Voy o no. voy a sustituir a Braulio, el delantero del Zaragoza, Braulio Sí, Nóbrega, no sé Nóbrega, si te acuerdas. sí, que se lesiona y te llaman a ti, que te viene de lujo Eso es. entonces con la situación de Claro, Braulio claro, a mí me Garmencha. viene de lujo porque yo era jugador libre y había tenido, pues lo que te digo, tenía ofertas, pero era muy poco tiempo porque ya era febrero y digo: Ahora, claro, yo tenía 32 y ya los equipos no me querían dar esa media temporada más otro año. Mm, Encima venía de no jugar mucho en Azerbaiyán. Sí, había hecho 3 goles en Copa, un hat-trick, pero claro, Copa de Azerbaiyán. mm, Todos los equipos que me querían, pues me daban 4 o 5 meses hasta junio. Y yo decía: ¿a dónde voy ahora a hacer las maletas otra vez con toda la familia? Entonces, lo de India me vino genial porque era poco tiempo y me fui solo. claro. Entonces, pues, ya te digo, había españoles también, o sea que si me gustaba y lo hacía bien, tenía la posibilidad de quedarme allí. Y bueno, pues, perdimos la final de la Superliga, lástima.
ganamos la Supercopa y pudimos y también jugamos la Europa League, pero de Asia. Y Sí. ahí pude también hacer 4 o 5 goles, no me acuerdo. Se Mm, me dio bastante bien. Y bueno, luego mi mujer, que estaba embarazada de nuestro segundo hijo, vino a hacerme una visita con mi hija también, pero muy duro, muy duro. No se puede hacer una vida familiar, en un país así, es muy complicado, ya, por lo menos para nosotros. O ya. sea, ¿Qué vivíais en hotel o cómo os pusieron? no, el Bengaluru era el único equipo de todos de la Superliga que vivíamos en unos apartamentos. Ujú, Era un recinto, era un bloque de apartamentos donde vivíamos todos los jugadores extranjeros, más el cuerpo técnico, todo cercado, con seguridad militar ujú. en la puerta, con metralletas. O sea, que esto flipé cuando llegué, pero teníamos piscina, gimnasio, tal, 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 pero claro, no es lo que hablamos, que no es, yo creo que no es una vida para tener una vida familiar, porque es que no puedes salir a la calle, o sea, Claro, no puedes coger el coche, no puedes, quieres ir a un centro comercial y tardas, o sea, se te va una hora de camino de ida y otra hora de vuelta. La salubridad, o sea, los supermercados, sí, compras la comida, pero luego tenías que lavarla en tu casa con un agua especial, la fruta y la verdura, porque el agua con el que riegan allí, pues no es buena. Bueno, o sea, ya. me Tienes que hacer ofrecieron vida de resort prácticamente, ¿no? Salir para entrenar y sí, el resto del día estar claro, en el vida hotel. familiar es muy complicada. Entonces, a mí me ofrecieron renovar, pero claro, si renovaba, me tenía que ir solo y obviamente no, a mí no me compensaba, económicamente perderme la vi el na ver crecer a mis hijos y Ya, ver a mi mujer por dinero. O sea, si me dices que me va a solucionar la vida, bueno, podemos hacer el esfuerzo, pero sinceramente ya, no iba a ser más rico por tener ciento y pico mil euros más en el banco, o ya, ya, doscientos ya. mil, lo siento. Que tú es lo que, si sufriste un poco esa época, que fue poco tiempo, claro, imagina, hay gente que lleva ahí 5 o 6 temporadas, hay españoles que llevan muchos años jugando ahí, y que al principio la liga, claro, atraía porque pagaban bien y duraba 3 meses, entonces el resto del año podía, pero claro, ahora ya dura todo el año, o sea que, Sí, sí. imagínate. Y en un hotel, porque, Mm, es que debe ser muy duro también, porque al final tienes la cosa de que yo tenía mi apartamento, que te da el aire un poco, aunque mm. sea aire no de muy buena calidad, pero podías salir pero un hotel, todo el día en un hotel, se debe Mm. hacer bola. Sí, 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 Entonces, sí, mucho, al mucho final mérito. es eso, si tienes familia, yo pienso que no es compatible con, por lo menos, con mis valores y nuestras creencias familiares. Al Ya. final, vida solo hay una, familia solo hay una y perderte el tiempo es lo único que no puedes comprar. Y Mm, si te lo pierdes, te pierdes, ver crecer a tus hijos y eso ya. creo que no está pagado. Sí, bueno, hablamos de Bengaluru en este caso, otros clubes, no sé, bueno, muchos también tienen hotel, pero hay zonas como Goa que son muy turísticas, a lo mejor por allí, pero bueno, en este caso fue eso. Y Estuve en fútbol, Goa estuve en Goa también 3 4 días medio de vacaciones que se paró la liga y no merece mucho, y también eso que parecido. estuvimos y eso que estuvimos en el Hard Rock, Ujú, que son estos hoteles que son pero ya, claro, tú llamas resort a eso, pero o lo llama la gente resort, pero hostia, eso no está para meterse en la playa ahí, ¿eh? Resort Indio, sí. Sí, eso es. Sí, sí. Por lo menos futbolísticamente fue, me refiero que fue divertido, ¿no? Porque lo que tú dices, jugaste Sí, la Europa League de Asia, luego en Liga llegáis a la final de la... bueno, para empezar, a ver, sí. el tema de, por ejemplo, el ambiente y el nivel, o sea, el nivel de los partidos, el ambiente y todo eso, ¿te sorprendió? Los jugadores indios fue para... No, a ver, me sorprendió el ambiente de los partidos, que era increíble, porque Ajá, había, no sé, 30.000 personas, yo me quedé sí. alucinado. Mm, Un ambientazo allí, lo viven muchísimo, y eso que no es el deporte número uno, porque es el cricket. sí. Pero los estadios llenos, bueno, una afición de locos, o sea,
Todo lo que mueve el fútbol es muy bonito. Los aledaños del estadio, todo esto, el ambiente es genial. Pero Mm, luego el nivel es un nivel amateur. ujú, Nivel futbolístico es amateur, 100%. ¿Qué sube el nivel? Los extranjeros. Los extranjeros. Al final es verdad que ha evolucionado mucho, cada vez se trabaja más a nivel táctico, pero yo me acuerdo de llegar allí y tener compañeros que tiraban la línea del fuera de juego en el medio campo. ujú. Compañeros indios, ¿eh? Sí, O sea, que yo decía, pero si no hay fuera de si estás en el otro campo ya no hay fuera de juego. Que meter un balón, o sea, o subir un lateral y el otro también, y se quedan los 2 centrales solos. O sea, tácticamente ya. salvaje. O sea, claro, ¿qué pasaba? Que nosotros teníamos un entrenador español que Ujú, eso lo trabajábamos mucho. Y el portero que teníamos era el mejor portero indio, que era el portero de la selección. El mejor indio lo teníamos nosotros, que era Sunil Chetri, que era el capitán de la selección india. ujú. Y claro, o sea, por así decirlo, que los indios, los mejores los teníamos nosotros. Porque, a ver, el fútbol en India, pues es muy, muy amateur. Entonces, luego teníamos los extranjeros, que eran los que, donde estaba el dinero, como yo digo, y eran los que te daban los goles, las acciones de calidad, etc, etc, etc. Los centrales, a poder ser, tenían que ser extranjeros, porque es lo que hablamos, que tácticamente no podías tener a dos centrales indios, no los podías tener juntos, porque alguna te liaban. Ya. Entonces, Sí, no, sí. el nivel muy, muy amateur, o sea, Ya, eso. ya, ya. Ujú. Sí, Nada que sí. ver nada que ver con Europa, nada, Eh, nada. sí, claro, al final el equipo, los clubes que aquel año llegáis, por ejemplo, vosotros a la final, sus extranjeros buenos y los indios que acompañen un poco, como es el caso de los que has Eso es. comentado. Que Esa era la Su- premisa. Sunil Chetri, por cierto, que sigue también, tiene, bueno, él es mayor incluso que tú y Sí, sigue, y sí, él pero, sigue. escuché que se iba a retirar, pero no sé qué ha pasado, porque le hicieron no sé, me tengo que informar, porque se iba a retirar, no sé si se ha retirado de la selección. Creo que Sí, era el se ha retirado de la selección, sí, de la selección, de sí. la selección, sí, ¿no? Mm. Creo De que la, era el siguiente con más goles en la selección después de Cristiano, o una cosa así, sí, después de una Cristiano y Messi en activo, o sea, en eran los que activo, estaban eso en es. activo. Sí. Sí, sí, o sea, era figura allí en el país, una locura. O sea, edificios enteros con su cara. O sea, Ujú. yo cuando llegué allí, una locura lo de Ya. este. Sí, es lo que yo aquí lo comento y de hecho en el episodio anterior que con Albert Cuadrat, no sé si ya te Sí. coincidiste tú con él, o Albert no, perdón, Carlas, he Carles, mezclado a Albert, Albert Carlos, Roca lo he Albert mezclado los dos. Ragonet, Carles, cuando yo llego, él había estado antes en el Bengaluru. Y sí Sí, tengo re buena relación sí, con sí. Carles. Pues comentamos lo mismo, que al final, por lo que tú decías de Sunil, que allí en la India no es el deporte rey el fútbol, que es el cricket, pero claro, son tantas personas, son tantos habitantes que dicen, no, solo Eso siguen es. el fútbol 100 millones de personas. Bueno, pues ya son el doble de lo que hay en España, o Eso sea es. que es Eso es. una locura. Sí, sí, sí. Sí. Y tiene, no sé, alguna anécdota, alguna cosa que tú cuentes siempre de la etapa en India, no sé, lo que más te sorprendió, algo extraño o no. Bueno, tuviste el bautismo este que tiene todo el mundo de repente un día tienes que ir al hospital porque te vas de la barriga o lo que sea. Eso le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Eso Yo pasa. era el único miedo que yo tenía, no ponerme mal allí. ¿Qué pasa? Pues Que difícil. cuando vas con un miedo, al final se cumple. O sea, esto Sí. es de: "No, no me quiero poner malo en Nochevieja", te pones malo. Pues yo dije: "Voy a tomar probióticos, no sé qué, para allí no ponerme malo, no sé qué". Y me decían los compañeros: "Sego, aquí se ha puesto todo Cristo malo, ¿qué te crees, que no vas a caer tú también?". "No, no, yo no voy a caer. No voy a caer porque me cuido, el agua todo embotellada, todo lo". Sego, hemos pasado todos por eso, Algo pilla. estate tranquilo y hazte ya, métetelo en la cabeza que te vas a poner malo. Bueno, pues acabó un partido, fue al acabar un partido, ya me empecé a encontrar mal. Digo: "Uf", y además que dio la circunstancia de que mi mujer estaba también, que fue las 2 semanas que vino a verme. Me encuentro mal, y cada vez iba peor, iba peor.
pues lo que dices, por arriba y por abajo, o sea, un disparate todo. Llamo al club porque yo estaba en casa y claro, mi mujer embarazada, yo no me podía mover, no me podía llevar al hospital. Digo, llamo al club y digo, por favor, que alguien me lleve a un hospital porque me va a morir. Me muero aquí. Me montan, vienen a por mí, me montan y, y según me montan, era de noche, era de madrugada. Y la persona que conducía me dice, ahora cuando lleguemos al hospital, te vamos a meter por urgencias, no abras los ojos. Cierra los ojos y no mires, no mires, todo esto en inglés, no mires, cuando entres por urgencias no mires, porque no te puede chocar porque a los occidentales no estáis acostumbrados a y claro, yo me quedé, iba malo ahí, reventado, en la parte de atrás tumbado, yo digo: "¿Qué me está diciendo este señor?". Dice: "Sí, sí, no mires porque te puede chocar". Madre mía, o sea, sin palabras, sin Mm. palabras. O sea, me dio por abrir así un poco porque me sacaron una silla de ruedas y me pasaron por claro, me pasaron por urgencias. Salvaje, o sea, sí, de verdad. O sea, la sanidad allí es privada, Ujú. pues imagínate, gente pobre, pues se morirán allí en urgencias, mucha gente, vamos, no sé. Yo lo que vi allí, salvaje. Me subieron arriba a una planta y la planta era toda para mí. Y allí, pues nada, gotero de esto, suero, y es verdad que ya, cuando llevaba unas horas me trajeron un coco. Digo, la madre que me parió, un coco ahora, con una pajita para que bebiera agua del coco. Y bueno, pues esa fue la anécdota de que me puse malo, malo, malo. Ya, es Caí, lo vamos. que, es lo que te dijeron y te he dicho yo, le pasa a todo el mundo, no iba a ser Joder, tú el especial. sí, Le sí, qué pasa a todo el malo. mundo. Sí, sí, sí. Y bonito también el tema porque la Copa, la FX Cup, bueno, sí, como la Europa League de ahí de Sí, Asia, viajáis a, no sé si fue Bangladesh, a Maldivas, viajasteis también vosotros. sí. ¿Eso fue bien o te gustó la experiencia o qué? Eh, bueno, sí, como experiencia sí, porque vas a otros países y tal, pero Bangladesh igual. O sea, yo Bueno, cuando llegué allí a Bangladesh, oyes, escuchas, ¿no? Bangladesh, mucha suciedad, mucha pobreza. Tienes que estar allí para y, verlo. y ver y ver lo que es Bangladesh. O sea, sin palabras, una auténtica locura. O sea, es que no sé cómo describirlo. Tengo fotos ahí en el móvil de calles sin nada de luz, charcos de agua de no sé, no sé, de profundidad 1 metro, la gente pasando por allí descalza, cables. Ay, se me ha ido. Esto es real, o sea, no puede ser. O sea, una locura, una locura. Y luego llegamos al estadio de donde jugábamos y el césped, que era el estadio olímpico del país, y no era césped, era como, ¿qué te puedo decir? Como el césped que hay en una rotonda de tráfico de una ciudad, eso era el césped. Yo decía: "Madre mía, qué", o sea, increíble. Y ganamos, metí gol allí, además, a pase de Sunil, y nos clasificamos. Mm. Pero sí, sí, una locura de país. Y luego Maldivas, es que en ese equipo, en el Radiant, había 2 o 3 españoles, y el Sí, entrenador también era español. sí. Y No sé, no me acuerdo ahora, pero sí, sí, recuerdo aquella época había varios. sí. Y bueno, pues otra experiencia. Hablando con los chicos me dijeron que es que jugaban todos en el mismo estadio, que solo hay un estadio y la liga Mm, se juega en un estadio. ujú. Y me llamó la atención también, porque dije, joder, macho, hay españoles por todos lados del mundo. Sí, 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 no, totalmente. Sí, sí. Y bueno, también te llevaste títulos de allí, ¿no? Bueno, títulos, la Supercopa, ¿no? Le ganasteis Sí, vosotros, la ESL no, pero llegasteis, como has dicho, a la final, o sea que, bueno, por lo menos también. sí, 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 me llevé eso. Me llevé buenas primas también, por ser Ujú. subcampeones de la Superliga y por campeones de la Supercopa.
y luego por la clasificación a la IFSC Cup, a la siguiente ronda, Ujú. que ya la jugaría el club a la temporada siguiente. O sea, que allí también estaba el salario y luego también había prima por Sí, sí, objetivos, bueno, pero por puntos no, también, por goles o por todo. no, allí había bonus que eran muy graciosos porque, te sacabas un montón de bonus que eran para todos los jugadores y era por Ujú, portería cero, o sea, goles no encajados te llevabas bonus. Por la victoria te llevabas bonus, pero todas, o sea, eran acumulativas, quiere decir que si ganabas 2-0 te llevabas por ganar y por portería cero. Y ujú, luego, y luego te llevabas por pase del partido, que eso lo elegían pues los, no sé, el comité que había allí de la Superliga. Pase del partido, pass of the match, por el jugador del partido, que era el hero of the match, el héroe del partido. ujú. Y, ¿por qué más? Todo esto acumulativo. O sea, imagínate que habías metido gol, había ganado tu equipo y habías hecho portería cero. Pues no me acuerdo, no sé cuántos millones de rupias, que al cambio, pues yo qué, no me acuerdo ya. A lo mejor te podías llevar 4.000 o 5.000 En un partido. en un partido. Ajá. Sí, sí. Dólares. Sí, sí, era un dineral. Mm. Así que sí, sí, eran divertidos los. Claro, y ahí en India, o sea, por si alguien se pregunta por qué no se retira Sunil Chetri, ahí lo tiene. Porque vamos, este año también que está marcando goles y tal, dirá, Imagínate. "Hostia". Sí, Claro, sí, sí. claro. Eso, claro, es un aliciente. Acabas el partido, encima has ganado y te eligen el Hero of the Match. Y además que te sacan como el talonario este de los concursos de Estados Unidos, que te sacan así Sí, como un tal lo he y visto. te pone. Mm. Sí, Pues sí. sí, sí, da pena ahí la Sí. parodia. Y otra curiosidad que lo hablé también con Carla, que me enteré hace poco, que te quitan el móvil en la Liga India. Es Ujú, verdad. ujú, Vas en el autocar y tienes que dejar el móvil como en una especie de bolsa y tal, ujú. y vas sin teléfono. No te puedes comunicar con tu familia hasta que te lo devuelven al final del partido. Sí. Sí, sí. Y Yo esto creo que eso pasa. lo hacen por el tema de los amaños o no sé. Sí, ahí me contaron que fue que hace unos años en la liga de cricket hubo amaño y desde entonces en todos los deportes así donde se mueve dinero lo Claro. requisan. Aunque no sé Pues sí, realmente a ti que te lo quiten en el autobús, si tú has palabrado ya que te va a dejar un gol o lo que sea, lo traes de casa, ¿no? No, no lo, sí, no lo hablas en el sí. autobús. Pero bueno, Yo creo que son manías ya que se han quedado ahí y ya lo hace. No sí, sé si lo seguirán haciendo, pero sí, sí, se sí, sí, hacía. no, se hace todavía, se Se hace hace, todavía. ¿no? Y Sí, también sí. cuando llegabas al hotel de turno de, no sé si ibas a jugar a Calcuta o a donde sea, llegabas al hotel y te ponen la Ah, esta, sí, la esta de, el de Flores. la esta de flores y te dan una bebidita, un coco o algo así. Eso te lo hacían también siempre, como un recibimiento, ¿no? Que no te lo bebes, ¿o sí? Yo no. Yo no me lo bebía, Por si acaso. por si acaso, pero aún así caí, así que imagínate. Ya, 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 imagino. Y dices que, claro, no, tuviste la oportunidad de volver a India y no te. ¿O qué? Claro, sí, me ofrecieron renovar allí ese verano y no renové y fue cuando firmé en el Racing Santander. Aquí volví Ya. a España ya porque mi hijo nacía en junio y ya nos quedamos en España y ya pues desde el 2018 ya seguimos en España. Ujú. Muy bien. Que cuando tienes hijos ya te cambia la vida, amigo. Sí, sí, ya, claro, ya no piensas solo en ti, ya tienes que. ¿A qué club? A Claro. este ya, pero tal, pero la escuela, Sí, y pero no cómo, sé qué. y cómo es la ciudad y cómo es el país y el seguro médico y los colegios y no sé. Claro. O Es eso, o tiraste 6 meses o 3 meses sin verlo, que eso ya no. Eso es, Eso no. ya es más complicado. Ujú, Sí. sí, sí, sí. Muy bien. Y ya para terminar, que como, bueno, ya lo hemos hablado al principio, pero que cómo te ves ahora, qué cuerda tienes todavía. Pues yo es que tengo las mismas ganas de siempre, o sea, como yo siempre se lo digo a mis compañeros, o sea, me preguntan y tal, muchos les sorprende, muchos me elogian, joder, yo no voy a llegar ni a los 30 porque, digo, pues más tonto eres tú, porque Mm, la vida del futbolista, lo siento, pero somos unos privilegiados, o sea, qué trabajo, o sea, te da el hacer algo
que a ti te gusta durante 2 horas al día, estar bien pagado, aunque al principio de tu carrera no estés bien pagado, porque, oye, hay gente que a lo mejor, o sea, pues eso, al principio, pero tú vas sembrando para un momento recoger, pero tú durante 2 horas haces lo que te apasiona y son solo 2 horas. Luego tienes todo el día para hacer lo que te dé la gana. Dime qué otro trabajo del mundo te da eso. Mm, Entonces, yo, como es lo que más me llena hacer, que es jugar al fútbol y ir a entrenar, porque como siempre digo, a mí ir a entrenar es que me encanta. Me encanta estar en el vestuario, estar con los compañeros, salir, estar con un balón, es lo que más me llena. Entonces, mientras me respete las lesiones y siga haciendo números, el año pasado tuve la suerte de ser importante en la Segoviana y tener un ascenso con 39 años y este año, pues mira, en el Moscardó, aunque ahora los últimos resultados no se estén dando, pero somos un recién ascendido y estamos séptimos, creo, o octavos, con 24 puntos, una situación buena en la clasificación. Yo llevo 5 goles, pues de momento voy a seguir ujú. hasta Sí, que el sí. cuerpo me respete y los equipos me quieran. En el momento en que ya es verdad que cada vez cuesta más que un club, por muchos números que hagas, al final los directores deportivos la Mm, edad les pesa. No les agrada presentar a Dani Segovia, delantero de 39 años, es chocante. Por mm. mucho que haya metido 10 Ya, goles y tal, a la gente le choca y entiendo que no es lo habitual. Entonces, ya te digo, mientras siga teniendo cuerda y me vayan acompañando las lesiones y no vaya teniendo lesiones y me acompañen los números, pues aquí estaré para seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Luego ya pues cuando lo deje, tendré tiempo de, mm, de echarlo mucho de menos, porque lo echaré mucho de menos, 100%. Y bueno, pues a ver si lo puedo llenar de alguna otra manera, si desde los banquillos, si desde, no sé. Pero está claro que tendré que seguir ligado porque esto me gusta mucho. efectivamente, con tanta experiencia y con tantos palos que has dado, tendrás tu Sí, hueco seguro, sea donde sea, ojalá. algo seguirás pudiendo aportar. Muy bien, pues Dani Segovia, me ha encantado la verdad conocer tu etapa afuera. Luego ya, claro, has jugado en equipos como el Racing, has tenido esa etapa del Rayo que no era el Rayo de ahora, o sea que hemos hablado del extranjero, pero también has tenido tu etapa en España que continúa ahora en segunda red y que veremos a ver hasta dónde llega. Así que te doy las gracias y nada, que ha sido un placer este rato de charla. Nada, muchas gracias a ti y sobre todo, pues, todo el trabajo que estás haciendo de dar, pues, tanto espacio al futbolista español en extranjero y que se agradece mucho también. Yo te sigo hace mucho y mola mucho porque a la gente le gusta conocer todas estas anécdotas y dar cobertura a la gente que está fuera de España, que muchas veces pues no es fácil y oye, que se reconozca también gusta, ¿no? Y puedes darte las gracias a ti. Muchas gracias, Dani. Nada, Pues que nada, te va. mando un abrazo. Venga, igual, otro para ti.